Suscríbete a La Panterita. Para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Y en Siopar tenemos todo lo que buscás: artículos para el hogar, juegos, entretenimiento, jardinería, ferretería, deportes, camping y pesca. Ingresá a www.siopar.com.py. Bueno, listo. Nos vamos. Bueno, listo. Ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con fútbol a lo grande. Hoy juega la albirroja, señores. ¿Hoy? Juega la albirroja ante Brasil. Qué intenso el programa de hoy, ¿verdad? Y la previa la vas a vivir a través de Radio Monumental. Bueno, Paraguay, pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Loza Rap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Desde Asunción, transmite ZP25. ZP25. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día, ¿cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal? Súper bien. Ese lateral izquierdo y el central, uno juega de Brasil, esos son los nuevos. ¿Tiene otro nuevo Brasil hoy? Sí. Europeos. Pero todos a nivel top. No, sí, fuera de la juventud. Alex Telles, lateral izquierdo, juega en Manchester. ¿El segundo central o el primero? La dupla Marquinhos-Thiago Silva, los dos. No. Hubo un cambio de... Hay uno que no juega, se llama... Hasta ahora. Se llama... Bueno, soy periodista, ¿no sabes? No sé hace cuánto hace periodismo. Se llama Gabriel Magaláes. Gabriel dos Santos Magaláes juega en el fondo. Magallanes. El de Arsenal. Gabriel es de Arsenal. El mismo, Gabriel dos Santos, el mismo. No, Gabriel Magaláes. Sí. Gabriel Magallanes. Sí. Su nombre completo es Gabriel dos Santos Magaláes. Estoy buscando su historial, como corresponde como periodista. Para saber quién es, en qué lugar se enamoró de ti, 23, 24 años. ¿Quién es? ¿Por qué no jugó antes? ¿Cuántos partidos hizo? ¿Con quién va a jugar Paraguay? ¿Con quién enfrenta a Brasil? ¿Por qué Tite hace esto? Después está el caso Casemiro. ¿Qué saben de Casemiro? ¿Viajó o se quedó? Casemiro le dijo, voy a jugar 20 minutos nomás. Si querés tenerme, vos decidís o me voy. Por eso queremos saber si Casemiro juega, está en la banca. Fabinho va a jugar. No, Casemiro el volante. Le dijo, o está suspendido Casemiro. Hay uno que le dijo, me voy al Real Madrid, ya, ¿para qué me ya queda? Y le dijo, no quiero jugar tanto ya, déjame un poco y respire. Le dijo a Tite, y estaban hablando con él. Si me va a ponerme 15 o 20 minutos, no, después me las pico y me voy. Están hablando con el Tite. Por eso Tite, porque no le quiere dar el desgaste, respetando a sus equipos en Europa y dónde están. Porque le están diciendo a Tite, danos aire. Hay que ver si Casemiro está en la banca hoy. ¿Por qué no arranca? Porque creo que o viajó o le dijo o le condicionó su presencia a Tite. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupé Quitadol.
En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Grullón dice, Tite está probando con jugadores campeones de la Olimpiada. Ya lo hizo con Gabriel Jesús y con otros. Creo que estaba Vinicius. Cuando estaba Dunga en Brasil, que no daba pie en bola, vino Tite, y modificó y trajo los juveniles de las Olimpiadas. O no tan juveniles, ya tocó, ya modificó. Ese es su espíritu en Brasil. Ese es el espíritu en Brasil. Por eso apareció Gabriel Jesús, que no figuraba, y otros. Sacó de ahí. Esa es la historia de, no está entiendo Casemiro, pero si está en el banco o viajó ya. Porque le dijo a Tite, me voy a ir. No puedo terminar así, déjame ir ya. Porque hay un diálogo distinto al nuestro acá. Nadie se enoja. Y el técnico entiende. El mismo caso de Celso Ortiz. Celso Ortiz, problema lumbar, que viaje largo, agotador, y va a estar en el Mundial de Clubes. Acá no vino, pero va a estar en el Mundial de Clubes, que debuta el 5, ¿verdad? Sí. El 5 arrancaba. Casemiro no fue liberado, porque incluso ayer veo que le preguntaron sobre un pacto que tendría con Real Madrid porque juega ante Atleti Bilbao, pero tanto Casemiro Juega como la Copa Vinicius del Rey, Junior y siguen. le dijo Casemiro, si vos me pones todo el partido y después voy, me va a hacer pesado. Y está bien, le dijo Tite, no te pongo. Y de acuerdo al partido hoy, pero está previsto que Vinicius sea titular en Brasil. Ahí tenés otro, 45 minutos, Casemiro suplente. Y Rodrigo minuto en segunda parte, dice Gerardo la información, ¿viste? Casemiro suplente. Claro. Pero ¿por qué Casemiro no puede ser suplente si Brasil jugaba un partido de puntos definitorios? No lo va a dejar en el banco. Lo deja ahora por común acuerdo, porque le dice Casemiro, yo tengo partido la Copa del Rey, y inmediatamente tengo que irme. No quiero desgastarme. Es lógico. Y como es Paraguay, y ya está Brasil, así sea el que fuese, Brasil clasificado. Brasil juega para la estadística ahora. Sí, para terminar invicto. Para eso no juega, no hay que cómo juegan y cómo jugó. Para probar jugadores también. En 5 dice Rodrigo va a venir. En 5. Va a venir, dice. En 5. Está escuchando la radio. Ahí viene. Decirle que ahí viene. Contigo, Luis. Luis, qué chusma sos, será. No quiero ser tu vecino, será. Ahí viene y sacó la cabeza, miró quién viene. No quiero ser tu vecino, será. Qué chusma, será. Pero vende. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par SA con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par SA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez. Teléfono 220-737-8. Ferro Par SA, 39 años construyendo contigo. Toda la verdad en el caso Julio Enciso aquí. Todo, de todo y de todo. ¿Por qué? No se dio. Ayer los compañeros le entrevistaron. Hoy está viendo con Oscar Acosta jugadores de clase A en impuestos por lo que ganan, 40% para el Estado. Igual que Alemania. Algunos problemas tuvo una vez con el Fico Barcelona, con Messi con Barcelona, que tuvo que intervenir el padre. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, en su momento sí, tuvo que pero eso viajar a España para solucionar el tema. Entonces le dije a Pedro Aldave hoy si podía venir, me dijo sí, para saber la verdad. Nada más que la verdad en el caso Julio Enciso. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día.
Joven, hoy es tu futuro, afíliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entérate de más. Al 218 4.000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Mañana es el gran día. Tupi te premia con la fidelidad a sus clientes con la boleta Ford Ranger Limited. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y andad tranquilo. Necesitamos tu intervención. Sí, 0982. No, eso es lo huevos. Si estoy escuchando online y vos casi no se te escucha. Y ¿No se volvió a cambiar el canal. Cambiaron allí el canal. Y vos no podés Sí, proceder. podemos hacer el cambio de canal. Bueno, va a ser proceder el niño Jorge, que es técnico recibido en la materia, procede. Después nada más que la verdad, en el caso de Julio Enciso, porque más y el conventillo, ¿cómo se llama eso de...? Habladuría. Penalti que presentar primero. Tocana por esto, por favor. Va a cambiar el choco. Vuelve con toda la feria mensual de Tupi. Del viernes 4 al domingo 6 vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupi te puede ofrecer. Al contado y en cuotas te esperamos. En Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. No, estamos con Karim. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos. Gracias, Pedro. Gracias, Karim. Le rompí a Pedro, ¿se entendió? Porque ayer, terminado lo de Enciso, Sí. que habló, que el empresario, el huevo, que esto, que aquello, que... ¿Vos entendés, Denis? Sí, señor. Entonces, dije, no, espera un ratito, vamos a poner las cosas en su lugar. Claro, pues el empresario no recibe dinero, no le conviene, luego que se hace... Las putas, los perros será. Bueno, Pero Perá no voy a opinar yo, pero me ya queda bien contigo, pero la vez te estoy contando por qué estás acá. Porque todos ya decimos se va, ¿verdad que es cierto? Sí, está... Hay acuerdo entre los clubes, vos decís, la puta, ¿cómo? Si se ponen de acuerdo los clubes, ¿por qué que no viene? Y después más me calenté, toma tu cafetero, más me calenté cuando vi todo lo de Díaz, 45 millones de euros, ¿vio? Del Porto al Chelsea o A Liverpool, el colombiano Luis Díaz. Vos decís, ¿cómo? Entonces me adelanto a decirle, pero ¿por qué no fue? No se quedó un tiempo mirando otra transferencia internacional. ¿Qué incidencia puede tener el 20% de la transferencia para el futuro? En un jugador que juega o no juega. Todo esto que yo preparo acá al ambiente es para que el señor Pedro Aldade, que agradecemos su deferencia, que viene con Canín, nos explique cuál es la situación de Julio Enciso, Denis Caniza, mundialista. ¿Qué es el futuro clave del fútbol paraguayo? No. Sí, señor. Sí, Pero claro. es lo que tenemos a mano. Es lo que queremos a mano, ¿verdad? Un jugador que va a ser distinto, me parece. Sí. La otra entró y hizo una jugada ahí Sí, pero diferente. de perspectiva. Pedro Aldade en exclusiva, el fútbol a lo grande. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Yo no conocía a Karim. El jefe de la barra brava de Newell vino junto a Karim. Estábamos en el 93, era, en Rosario. Y estaba luchándome el zapato el chico mellizo, la verdad, Karim. Simpatiquísimos los nenes, 12 años por ahí. Y yo le encargué la mamita ahí. Le dije, ¿tu ciudad? Y le dije al chico, hoy pierde al Ruchabota, por decirle.
Y me dijo el buen chico, ¿cuánto tenés para perder? Newell Cerro. Y después nos fuimos a Buenos Aires a la casa con Galín de Cabañas, Roberto. Al lado de Mirta Legrand era. Lloviznaba y lloviznaba, ¿te acuerdas? Karin, fuimos en una entrevista a Roberto Cabañas. ¿Cómo se llama? En Palermo, ¿dónde era? Palermo, para hacer una entrevista, lo atendió muy bien Roberto. Estaba la señora, estaba su nena, que se iba a la escuela. Y ahí tuvimos un desayuno, una entrevista con Cabañas, haciendo un poco de historia con Karin, que integra el grupo Aldave, que está acá en la radio. Toma tu café, Pedro, y ya vuelvo. No, toma. Ya estoy esperando, si no despacito. Pedro, por favor. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien, Juan? ¿Y el mío? Ahí queremos exterior, puedo preguntar después a la gente chuma si es que cómo entra este mi comentario. No cómo sale, porque cambió el niño Jorge el micrófono para internet. Solo a Luis se le escucha fuerte, nadie más. Dice Ronald de la tribu. Vamos a bajarle un punto a... No, es que la verdad dice no. No, pero serio, vamos a bajar un Luis, punto. Luis, acá un más despacio. No vaya a gritar. Sí, más cerca. No vaya a gritar. Micrófono. Vamos a ponerlo acá en orden porque mucha gente escucha por... ¿Cómo es? Por internet. Recibí por mensaje antes que entre al DAVE, por favor, niño. Con tu WhatsApp, o tu WhatsApp ahí hizo Luis. Estoy buscando todavía, no lo encontré hoy. ¿Esto qué? Ahí está, el teléfono. Es que se fue hacia el otro lado. Pensé que era suyo. Ahora vamos a empezar a ver qué dice la gente. Por la 107 sale perfecto en Ciudad del Este. Por la 107, por radio, perfecto. Ok, gracias. Bueno, vamos a entrar en tema. Aunque se le fríe el café a Pedro Aldave. No, estoy bien. Buenas tardes, Pedro Aldave. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, a Deni, a los amigos. Pedro Aldave. Se escucha bien por internet, dicen aquí los dos primeros mensajes. ¿Se escuchaba mejor antes de que cambiaran? Está atrasado la jugada. Sí. El jugador. Bueno, ahora Arturo se te escucha bien, dice otro mensaje. Súper bien por internet, muchísimas gracias, informante, muy bien. Sale espectacular por internet. Bueno, ok, gracias. Bueno, vamos a entrar en tema, compañero, porque no queremos hacerle perder el tiempo a don Pedro Aldave, agradeciendo su deferencia. ¿Qué quiere decir alerta? No sé qué quiere decir alerta o Carolina, no ni nada de acuerdo. Mejoró bastante, Isabel, con los del archivo. ¿Qué es, Rodrigo Casiano? ¿Qué le saca, pues? ¿Saca? Ahí está Rodrigo Canciano. Rodrigo un poco más no me hace bañar abajo. Tiene el pelo. Me hizo lavar las manos, sí, poner... pero es la exigencia con tapaboca, eso. Tiene el pelo hasta acá. Bien. Tiene el pelo hasta acá. Sí, no, entonces cuando yo le llamo, hay que ver suelta el pelo. Suelta. Ahora está a mí me hace a propósito para que yo se suelta el pelo y me dice, ¿qué hay, don Arturo? Me dice. Se lo suelta y se pone sexy, Ojo. Y es rockero, Ojo. Bueno, ¿qué hay, don Arturo? Hace así con su pelo. A propósito, me hace este bulbo. Bueno, Pedro, perdón, me salió del alma. ¿Qué pasó? Sigue tomando café contigo, Luis. Yo te estoy escuchando, Dale. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo. Para beneficiarios de Asismed, llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados. En el Centro Médico La Costa Lynch, entérate de más en redes sociales @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia, Asismed toda la vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendo la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Fuerte de Paraguay APP dice fuerte y claro. Dice. Sí, a mí también me enviaron fuerte y claro. Bueno, Pedro, sí. Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo es el caso de... Acércate mucho al micrófono. No, se escucha. No, pero acércate un poco más. Dale. ¿Cómo es el caso de Julio Enciso, sino agradeciendo tu deferencia, porque no haya confusión? Sí. ¿Cómo dos clubes llegan de acuerdo, cierran y el juego no va? No, lo que pasa es que es una operación que ya se estaba trabajando hace 3 meses ya con este club. Habíamos llevado un arreglo, después ellos mandaron unas sucesiones de ofertas que no fueron rechazadas. Cuando llegamos al número, se manda la oferta, se acepta, que era una... No quiero hablar mucho del monto porque Julio tiene 18 años. Se llega a un acuerdo donde era tanto dinero libre
Obviamente libre incluye el porcentaje de jugador y todo. Y cuando llegan acá, a él le dan el permiso de trabajo. ¿Llegan acá quién? Los enviados del Brighton. ¿Llegan los emisaros del Brighton? ¿Cuántos eran? No, uno y hacían un médico también porque él hizo la revisación médica. A él le dan el permiso de trabajo en Inglaterra, viene, yo ya teníamos todo casi acordado, pero después nos encontramos acá con el último día, el día sábado, que ellos el porcentaje de lo que es libre para el jugador se lo iban a pagar en Inglaterra. Entonces no era lo acordado. Entonces nosotros convenimos con la gente de Libertad que si la operación no era toda en Paraguay, que es lo que corresponde, porque es un impuesto que se paga en Paraguay, una ley de Paraguay. Pasa que es difícil hacerle entender también a los europeos que hay que pagar un porcentaje de transferencia, porque ellos no se pagan en Europa porcentaje de transferencia a los jugadores, directamente el jugador cuando se hace una gran venta como esta que vemos nosotros ahora. Sí, o como cualquiera, la ventaja del jugador es sacar un contrato más grande al cambiar de equipo. De acuerdo a lo que lo pagan es lo que va a ganar. En este caso ellos no lo entendían y yo se lo explicamos, y tanto el director deportivo como el jefe de scouting y como que eran la gente que había estado en la operación, habían pasado un monto al dueño del equipo. Entonces, y fue aprobado por eso, por ese monto. Después no se juntan todos los días el BOAR, no es una sociedad anónima, ¿no? Entonces, querían ponerlo en el contrato del jugador y la verdad que no corresponde. Primero porque no es lo que corresponde, porque acá sabemos que Libertad hace las cosas bien, entonces ellos te van a pagar el 20% acá, vos del 20% tenés que dejar el 10% del IVA, después tenés tu RP, y al cobrarlo en Inglaterra, lo querían pagar en Inglaterra y en el transcurso de 2 años, dentro del contrato del jugador. Entonces se licúa, porque termina siendo 40% menos, porque si vos lo recibís en Inglaterra es parte del contrato laboral de él en Inglaterra y lo va a tener que tributar allá también. Perdón, pero lo que vos estás hablando es el porcentaje del jugador, sí, que es 20%. Que es donde se trabó básicamente. Perdón, es el 20, puede ser menos, más. No, el 20. El 20% del monto de la ley ellos le iban a pagar en 2 años. Sí, pero porque ellos por el Brighton. Es lo que propusieron ellos. Y la verdad que nosotros no lo aceptamos, porque ellos aducían que ellos pensaron que era hasta ahí, que libre, y que después lo metían en el contrato del jugador, y nunca fue así. A ver, Libertad se mantuvo en su postura del primer día, el último día, siempre pidió X suma. Hubieron 5 o 6 ofertas, no llegaron a la oferta y después estaba la parte del jugador. Cuando llegaron explicaron esto, que el BOAR había aprobado la venta por tanto dinero, porque ellos tienen también el fair play financiero, no es un club que tiene mucha plata para gastar, y que esa diferencia se lo querían meter en el salario. Y yo no lo acepté, le mandé un mail, le dije que no, porque después, la verdad, el jugador se vende, el jugador se va y a los 6 meses me va a querer matar a mí, porque es una plata que vos vas a recibir ahora. Si vos me decís que un jugador que tiene una oferta, una vez, o que te van a dar un super contrato millonario, él iba por un contrato bueno si jugaba, un contrato de rookie, un contrato de un jugador bueno de 18 años, pero no una estrella. Y si encima tenés que pagar el porcentaje, el primer pago era, entre que vos llegás allá y te dan el primer pago de 20, tenés que abrir una cuenta, porque si no te lo dan, vos tenés ni conocés. Cuando vos vas afuera, sí, yo te digo tanto la firma, porque vos llegas allá y te dicen, no, pues tenés que abrir una cuenta del banco, porque para estar la firma, perder 15 a 20 días. El jugador tiene que irse con algo ordenado desde acá. Yo no puedo hacer perder el 50% de lo que va a ganar licuado en 2 años. Lo hablamos con los padres, le explicamos bien, estaba Tacuara también, que Tacuara obviamente es el soporte del jugador, digamos, es una especie de padrino. Y bueno, los ingleses hasta hoy me llamaron 3 veces, ya hasta mañana. Ellos sí quieren seguir haciendo la operación, pero tienen que entender que la situación es esa, acá no hay mucha vuelta. Aparte todos sabemos que Libertad es un club, que es el presidente de la República. Las cosas se hacen así o no se hacen, no es que vos no se puede. Aparte te vuelvo a repetir, lo cobran 2 años allá, pero para el fisco de Paraguay tiene que pagar los impuestos por lo que recibe acá. Pero David, y no se puede renunciar porque una ley tampoco puede renunciar al 20%. Bueno, el club con club acuerdo. Hay acuerdo entre los clubes. Ahí vos no entras ni entra el jugador, forma de pago arreglan los clubes. Entré también porque la operación la hice de punta a punta yo con la gente de Libertad. Bueno, Pedro Aldave, ¿monto no vamos a decir o decimos? No, deja, es chico, el jugador tiene 18 años. No, monto de la club a club. Ni tampoco, es mucho. Bueno, cerca de los 10 millones. Parecido, pero igual no quiero hablar 9 millones y un poco más, 600. Es un tema delicado, el número. Está bien. Ahora vamos al jugador. ¿Por qué Enciso no fue al Brighton?
Vos estás diciendo, y recapitulando ahora, Sí, sí. que en 2 años le iba a pagar lo que le responde con el 20% de la transferencia, ¿así? Sí. Eso fuera del salario. Pero iba a perder en impuestos un gran porcentaje de esa parte. Acaba de decir, no pero es lo no- que corresponde. Nosotros habíamos arreglado una cifra y si vos llegas a 2 días, después Acá tenían que haber pagado, ¿verdad? es que el porcentaje de transferencia es una ley, la ley irrenunciable y el que tiene que pagar es Libertad. Sí, sí, es correcto. Entonces, ¿cuál era el negocio? Era fácil. Le tenía que mandar la plata a Libertad y Libertad le liquidaba. Retenía lo que tenía que retener y el jugador pagará su IRP al año por la plata que recibió. Es simple. Porque ahora todo muy lindo, pero si dentro de un año viene un requerimiento de un 20%, porque muchos jugadores renuncian. Yo nunca hice renunciar a un jugador. Ahora me decís, le van a dar un contrato de una fortuna ya incalculable, por ahí lo renuncia porque saca Pero en realidad no se puede renunciar a una ley. Entonces, ¿qué te dicen acá? No, se los dono a las inferiores. Pasa en todos lados. Pasa en Brasil, pasa en Argentina, el jugador se quiere ir y te renuncia. Lo que pasa es que después te investigan la operación y te dice cuánto recibe el jugador y renuncia y bueno, pues, tenés que pagar lo mismo. Es un juego de 18 años que tiene un futuro enorme. Para mí viene a estar llamado a uno de los mayores jugadores de la historia de Paraguay en progresión. Porque vos todo el obstáculo que le ponés lo supera. Este es el primer obstáculo el primer revés que va a tener en su carrera, pero tampoco dependía de él, porque no depende de él. Y la situación no estaba clara, como nosotros lo habíamos hablado. Y se venían 2 días, ya terminaba. Y es más, cuando nosotros desistimos de la operación, el equipo inglés sigue llamando, ya hablé 3 veces, mandaron 2 mails, que ellos quieren seguir haciéndolo ahora, que la quieren hacer. Pero es claro, si todo lo que quieren hacer va a tener que mandar la plata a Libertad y Libertad va a liquidar. Es muy simple. En ningún momento llegaron a acordar eso. Sí, acordamos 8 millones libres, ellos pasaron una oferta ya, después probaron, después llegan acá, están 2 días acá, miran los diarios, mayor venta de Paraguay de la historia, es un país que no tiene tanta historia en vender jugador a Premier. Y ahí cambiaron de pensamiento, No, pero de empiezan número. a pensar que te la lleva boba la plata, es normal. Y al principio que habíamos acordado un monto y después mandaron una oferta por menos, jugando. Como juegan todos los clubes, como hacen todo, como haces vos cuando vas a comprar algo en Ciudad del Este. Empezás a negociar, después en una cuadra vale 10, la otra vale 5. Y acá en una cuadra valía 10, a las 2 valía 5, a las 20 valía 5, siempre valía 10, o 5, o 3. ¿Quiere decir que ellos leyeron o alguien les dijo? No, mira, es lo que esas son presunciones mías. pero ellos sí. pueden haber dicho, el recordman, esta plata Paraguay nunca vendió, bajarle. Porque primero era 9.600.000, no, primero era, no sé primero, yo me hago cargo de lo que digo, cerca de los 10 millones de la transferencia, yo me hago cargo, pero me mira, pero la de 9.600.000, 9.400.000, eso arregla con Libertad. Cuando vos te reunís con los palis, y le pregunto a Pedro Aldave, que representa grandes figuras, vos te reunís con el papá o con la mamá o con el jugador, y se mira y dice, este es un mercado extraordinario para mí, hijo, te pudieron haber dicho. Sí, pero ¿Cómo vamos a dejar de perder esta oportunidad? Porque de hecho ganaba, ¿verdad? en realidad no la perdió la oportunidad. Y después, vos tenés que pensar en el jugador también. Es ver, Denny 18 años, la rompe, jugador de fútbol. Llega un arreglo por tanta plata y vos te vas y no cobras un peso. Porque tu vende te lo dan allá. Tenés que esperar. La familia queda acá. Tenés que ir a un país distinto por 6 meses, campeonato empezado. Las cosas se hacen bien. El jugador es bueno en Asunción. Si tuviera la camiseta argentina, paraguaya, brasilera, uruguaya, vale 30 millones de Julio. Vamos a respetar un poquito, que paguen. Hay otros clubes que lo quieren también. El jugador está dentro de los 40 mejores jugadores del mundo, en su categoría. Está dicho por la FIFA, por todo el mundo sabe quién es Enciso. Capaz que tiene más repercusión afuera que por ahí acá. Él, pero él, a ver, yo hace 27 años que estoy en el fútbol, he tenido buenos jugadores, he hecho transferencias muy buenas. Me han caído 2 millones de transferencias, pero convengamos que este jugador es distinto. No es un jugador normal. A ver, Denny fue jugador. Aprende rápido, entra, se juega en la sub-15, va a jugar en la sub-15. A poner en primera, juega en la primera. A poner la selección, debuta en la Copa América, mete 3-4 jugadas, el último partido casi mete un gol contra el palo. Le dan el otro día un rato y mueve algo. En un partido estaba muerto, empezó a mover. Tiene personalidad, tiene juego, define contra los palos, tiene un montón de cosas. Está físicamente armado, las piernas tiene. Es un jugador
A ver, las cosas tienen que ser bien, porque lo que empieza mal termina mal. Si yo te digo a vos que vengo, por ejemplo, yo dije que venía a 11:30, llegué 10 minutos tarde, ahí empezamos mal. Suerte que ustedes tenían el problema del micrófono, con el audio. Si no, me estaba puteando, pero las cosas tienen que empezar bien. Entonces, si yo lo llevo a la primera oferta, aparte si vos tenés una novia, una hija que tiene 15 años, es linda, y viene uno para casarse, bueno, va a casar con el primero, pero nos íbamos a casar con el primero. Pero que venga con todas las cosas. Si yo arreglo 8 libres, 8 libres. Y la plata la liquida Libertad, no se paga en Inglaterra. Te vuelvo a repetir. Libertad, el presidente honorario fue presidente de la República. Tiene 500 empresas. Si mañana yo renuncio, hago una cosa, y viene a salir mañana, no, el jugador renunció al 20%, dentro de 3 meses, de 4, lo pagan allá, o algo que no corresponde. No va a pasar eso, porque no va a pasar. ¿Y qué te dijo Horacio Cartes cuando Que vos me te apoyaba, reuniste con él? sí, que tenía razón. ¿Cómo va a decir? Tenemos razón. ¿Y querés que te cuente una cosa? Lo más probable es que pongan la plata dentro de 4 días, 5 días y se vaya en junio. Porque ya me llaman, yo lo sé. Pero bueno, probaron, estaba al final del libro de pase, el jugador viajaba a Brasil. Pero una condición, Pedro Aldave, es que el porcentaje paguen acá. Es una condición sine qua non. Igual. Sine qua non. El que quiera en eso tiene que arreglar con Libertad y pagar acá. Y pagar el 20% acá, y Libertad le tiene que liquidar. ¿Cómo tiene que ser? ¿Se entendió? Y Libertad lo apoya al jugador y apoya todo. No es un tema de dinero, es un tema de forma y técnica. Y después veremos. Julio va a jugar en Europa, no tengo ninguna duda. Y vos le dijiste al emisario, paguen acá el 20% para él. Ya se lo dije, se lo expliqué, no lo entendieron. Lo que pasa que ¿O no quieren entender? No, ellos tienen un board. El jugador tiene 18 años, de Paraguay. Explica un poco, board. Un board es el dueño del equipo, un grupo que se reúne. ¿El chino? No sé de dónde. ¿Un chino o el dueño del Brighton? No, un americano, un inglés. Perdón, no, el dueño de la apuesta de póker. La apuesta. Igual, bueno. Pero ¿qué pasa? Ya está. Ahora en este mercado no va a ir, pero va a ir. Vamos a ver si lo resolvemos ahora. Apareciendo, se cae esta operación, toma Estado Público, llaman 5 equipos ya. Para ver cómo es la situación. No vaya a hablar como empresario, Pedro. Estoy diciendo la verdad. No, eso que llamen 5 puede ser 1,5, 5, 2. 5. Sí, pero Pedro Aldave como empresario maneja. Le llama al inglés y vos al inglés. Llaman a pedir Y condiciones. le puede decir, mira, si vos no has, ahí está otro esperando ya. Le puede decir Pedro Aldave con toda la razón del mundo. No. Lo que se entiende es que Pedro Aldave, compañero audiencia, le dice al Brighton, ustedes deciden. Jugamos con las cartas sobre la mesa, le dice Pedro Aldave, según entiendo yo. Estas son las condiciones y el jugador va. Paguen el 20%, arreglan su salario. Ayer dijiste que iba como juvenil también, ¿verdad? No, nosotros hicimos un contrato de rookie, que es un contrato de un joven, jugador o sea, que viene transferido. ¿Cómo se llama? Rookie. Que comienza. Háblanos bien a nosotros para que entendamos. Bueno, ahí me entendí. Vos me Sí, entendiste. es pero como porque él es el que tiene la millennial. primera ¿Me podés temporada. explicar, Arturo? La primera temporada, o sea, juvenil, y como juvenil. Bueno, tiene que jugar no, como no es como juvenil, o sea, No como juvenil. Como novato. Ahí No, está, novato. Novato, Ahí que está. nos explique cómo no es decir, Novato. el CISO acá, la estrella paraguaya acá va como novato en Inglaterra. Así mismo. Vamos a entender. Tiene un contrato Pero no, novato. El contrato es como novato, no es porque la transferencia es importante. Bueno, pero él va como novato. Es Pero decir, para, a ver va qué como pasa novato, con vos, pero primer si mes, juega- segundo mes, cómo claro. te adaptás y cómo jugás. Por ejemplo, yo tenía un jugador... Novato se usa en Estados Unidos. Claro, Sí, ahí la está. NBA, la NBA, El rookie. Alario, En la- Alario en River, el Alario en ru- River, el cuando rookie viene en la de NBA, Colombia. el que está llegando por primera vez, por ejemplo, el novato al baloncesto, en el fútbol también. Alario cuando Vamos llega, al básquet, cuando vos. llega a River por primera vez de Colón, llega con un contrato de novato. Se cambió 4 veces el contrato en un año y después se fue. Porque los clubes europeos, como son sociedad anónima, por ahí prefieren pagar más de traspaso y no tanto de contrato. ¿Por qué? Porque vos el traspaso lo pagás una vez, lo metés en el balance. Por el contrato alto, si después el jugador le pasa algo, no juega, no se adapta, vos lo tenés que ir, pagás, y es lo que te termina fundiendo. En cambio, vos decís, voy a comprar algo, pero lo compro y después el mantenimiento es bajo. Una cosa así. Perdón, ¿qué es esto? ¿Vos pusiste FAL o es últimamente Horacio Cartes viajará a Inglaterra? Este es el falso. ¿Es falso tuyo? Falso. Disculpame, pero ¿y vos cómo arreglamos esto? Explícanos un poco cómo se puede a esta gente. Y bueno, ¿en qué página es? Y fútbol a lo grande, dice. No, pero Fal, Twitter es. No es real. No es hace 12 Arriba horas. siempre en la arroba es donde determinamos. Pero para, es de Twitter. De Sí, Twitter. cambian una letra, ponen una la letra le imagen. cambian Bueno, al... tenés- El 0 que- usan la O en vez del 0. Yo le dije al niño, oye, Vito, no me dieron Es bola. que hay que denunciar, Pues mirá lo pero- que pone hace 12 horas. Pasa, Y me no, envía el no. señor Lucas Valmeli, nuestro director, que es liberteño. Último momento, Horacio Cartes viajará a Inglaterra para negociar él mismo con el director de Brighton, el magnate de 51 años, según el falso de fútbol a lo grande.
Y acá, como a vos, esto te desacredita. ¿Por qué? Y porque no te menciona. Me parece que no me entiendes, pero ¿sabes? Pero a mí no me Parece- importa. No, pero tratame bien. ¿Vos me entendés, Denis? Sí. Al seguir esto, parece que es, vamos a hablar, voy yo nomás. Y si el jugador es de carta. El jugador es de libertad, bajo todos los efectos. O sea que. Acá la figura del jugador no es ni yo, ni libertad, ni nadie. Acá tenemos que entender que el verdadero protagonista siempre va a ser el jugador. Siempre. La estrella del jugador. ¿Viste vos como Hollywood? ¿Viste vos el actor que trata al director, el dueño de la película? Lo que sea. Y la gente quiere ver al actor. El actor es el jugador. Acá no era bueno para el jugador, que Pero el actor hay algo- principal. Está todo bien, que todo arreglen Está todo. bien, pero ya tenés que arreglar con el se jugador. entendió que todo lo querés acá. ¿Eh? Inspección médica acá vinieron, aprobado. Sí. Contrato acá tiene que hacerse. El permiso para trabajar se hizo Ya acá. lo tiene. Sí. No, se hizo en Inglaterra y ya lo tiene. Pero bueno, pero se hizo acá para allá, no viajó. No, el permiso presenta unos papeles Bueno, al Ministerio. muy bien, muy ¿Para bien. qué te explico? El Ministerio de Trabajo en Inglaterra es durísimo. Un español en Inglaterra, hoy, como está la situación, es extranjero. Lo mismo español, paraguayo, con este Brixi nuevo, todo extranjero. Es muy difícil conseguir el permiso de trabajo. Este club tiene otro club en Bélgica. El Brighton tiene un club en Bélgica, compra lo que compra y si no le dan el permiso de trabajo lo manda a Bélgica. Primero juegan un tiempo ahí y después vuelven, porque cuando consiguen el permiso de trabajo. Y a Julio se lo dieron. ¿Por qué? Una estrella. Veámoslo como quiera. A Julio, el ministro de Trabajo Interior, vio quién era, cuántos minutos había jugado, dónde había jugado, que había jugado Copa América con 17 años, todo su currículum, y dijo, sí, se lo damos. Porque era una estrella emergente de fútbol. Hicieron el permiso, dio todo bien. Lo único que técnicamente no le convenía al jugador hacer esto, y yo estoy defendiendo los intereses del jugador. Simple. Pedro, ayer nos decías, probablemente hoy se enoje conmigo Julio, pero de aquí a un tiempo me va a agradecer por no firmar este contrato. ¿Cómo él lo entendió? Ya Bien, él entiende bien. todo claro, no es que hay molestia de su parte. Ahora, yo quiero sacarlo un poco de este tema. Yo le expliqué a los padres, lo entendieron. Le expliqué a Taku, lo hablamos entre todos, lo entendieron. Él quería jugar, si era él, por eso iba gratis. Él quería jugar en la Premier. Si es por él, agarraba la valija, dejaba todo, se iba y jugaba. Porque él quiere jugar al fútbol. Está bien. Él La Plata sabe que va a venir. El futbolista llega de un momento a otro, se da cuenta que tiene plata. Después la tiene que administrar, pero llega un momento que es bueno, en 10 minutos le entra toda la plata y sigue jugando. Pero vos sabés cómo es. Llega un momento que vos te das cuenta y... Pedro, acércate más al micrófono, me dice Joel, por favor. Te le dije y no me hizo caso. Lo que pasa es que tengo esto. Por tu brazo, tiene el lastimado el brazo. Entonces, Pedro, correr ahí a la izquierda. Ahí. no te pongas nervioso. Menos Pero mal que está hay ahí. dos cosas, Pedro Aldave. Sí. Y perdón por retirar, dice que con la repetición se llega al éxito, incluso en la comprensión. Una cosa es el 20% donde se traba. Yo te pregunto, y ya se explicó, iban a pagar en cuota o en 2 años, más los impuestos, todo en Inglaterra, el 20% que le corresponde por legítimo derecho. Hablemos que si es transferido por 8, 9, 20% para él. Eso pagaba Brighton. Sí. No, Libertad no. Hasta el momento en que se trunca. Lo iba a pagar Libertad, pero en el acuerdo era clarísimo. Él tenía que era tanta plata, más del 20%. ¿Pero se descontaba de Libertad o no? No, Libertad Bueno, había muy arreglado bien. eso. Ya está, Libertad Libertad. también había arreglado. Me cambiaron la forma y el lugar de pago. Bueno, preguntando Pedro Aldave. El salario, esto no tiene nada que ver con el salario, ¿verdad? Era un porcentaje de lo que estamos hablando. Sí, pero que lo iban a incluir en el salario mensual, Es decir, ¿verdad? Esto pasa, esto no es la primera como vez un que pasó. prorrateo, salario más prima, salario Hay más 500 prima. jugadores que han hicieron esto. Y viene uno y le dice, no, te lo meto en el salario y lo cobras Bueno, allá. muy bien. Pero te van haciendo- a pagar tanto y vamos a juntar el 20% y lo ponemos allá. Normal, pasa, a un montón de jugadores le pasaron. Haciendo el cálculo, al dividirlo mensualmente, ¿la pérdida era más grande al tener impuestos o no es se lo que pusieron No a...? es lo que corresponde y habíamos hablado. No, si yo te digo vengo a las 11:30 y me comprometo, y llego a las 12 menos cuarto, estoy 5 minutos y me voy, qué sé yo, no era lo que habíamos hablado, no era lo que estaba convenido, cambiaron un término. La primera vez que yo veo igual que se cae una operación por el lado del jugador. Normalmente el jugador se cae la operación por el club, por el otro club, pero nunca por un jugador, porque una vez que se cierra entre clubes, a mí nunca me pasó la primera vez. Y ellos se mostraron inflexibles, y bueno, ya está, ahora ya van a venir, ya están otra vez, van a venir, se vende el juego tranquilo, no pasa nada. Y podía otro equipo mejor también,
Era un buen equipo porque un equipo que no tiene urgencia de descenso, con mucha probabilidad que debute rápido. Eso es futurología, pero era lo que yo pensaba en el momento, pero ya está, no se puede llorar por la leche derramada. Si el negocio tiene que ser para todo, para el jugador no era negocio. Entiéndase que el perfil o el tema técnico es como decir novato en Estados Unidos. ¿Y vos cómo le llamás? Bueno, Rookie. estuve hablando en inglés. Rookie. ¿Cómo le llamás vos? Rookie. Rookie, muy Estuve bien. hablando en inglés. Nosotros lo que ignoramos rookie. Estuve viendo en Yo inglés. le metí Entonces, Rocky. Antes de mi época era a tantos partidos jugados, tanto. Eso también va. En el contrato de Inglaterra. A tanto de producción, tanto. Sí. Otro es a tantos goles, tanto. Sí. A tanta asistencia, tanto. Sí. Se llama, no sé, ¿cómo se llama en inglés la producción? ¿No figura eso en inglés? Productividad. Bueno. Eso a un chico de 18 años, de futuro, y acá nosotros escuchamos Pedro Aldave, Karim, que es a ver su adaptación y después le vamos a esperar. Dice Pedro Aldave se lleva en una estrella, en el 40 en el ranking mundial. Permiso de trabajo, Julio Enciso, sí, este chico anda muy bien en Paraguay. ¿Y cómo es la adaptación entonces en el fútbol inglés? Él tiene que cumplir una etapa, porque está novato, él no puede romper. En el caso de él, para mí va a jugar enseguida, porque él es rápido, aprende rápido. En los entrenamientos él es muy bueno, entrena a tope. Yo miro los entrenamientos viste que se filman miro las acciones, hacen las acciones, si va haciendo entrenamientos, hacen los partidos, la rompe. Está siempre preocupado, vos ves que se va de vacaciones y hace un partido benéfico y pone un gimnasio y entrena todas las vacaciones. No es normal. Vos nunca lo va a ver a Julio, él hizo un partido benéfico en Tacuara, en Caguazú, no salió a bailar en la fiesta clandestina, él vive para el fútbol. O sea que yo estoy tranquilo porque sé lo que hay. Obviamente 2 más 2 no es 4 en el fútbol, pero si uno tiene una chance y otra chance y después te la cambian y si te la van a cambiar para lo del jugador, yo defiendo al jugador, no se hace y listo, ahora se va a hacer, vos tranquilo. La pregunta es esta, Libertad. Sí. Libertad, club que tiene caudal económico. Sí. O sea, está sentado en la punta de esta mesa y dijo, solo si me echan me voy, digo. Porque a fin de mes se depositan el dinero. Sí. Tiene otro mecanismo de cobro jugador en Libertad. Sí. Y Libertad no pega el grito al cielo. Está bien. ¿Vos creés que otro club no te forzaría vos la transferencia y no te hubiera dicho, Pedro, espera un ratito, nosotros necesitamos esta plata? Convencerlo, a Enciso, darle a entender que se le abre un mercado por un 20% que iba a recibir después Libertad de una futura transferencia. ¿Cómo podés explicar y cómo entiendes con los padres cuando vos te plantás y le decís por tu bien, te van a ir descontando un dinero, No hay un exceso de confianza de tu parte hacia el jugador, independientemente de la estrella. No era una oportunidad truncada donde alguien tenía que ceder. ¿Por qué fuiste inflexible con los padres? Le hiciste comprender a él. Ayer dijiste, el jugador se puede enojar, dijo. Hoy probablemente se enoje, pero a futuro me va a agradecer por no firmar este contrato. Después me va a agradecer, diste. ¿Vos qué veías acá? ¿Vos querés todo que se haga acá en Paraguay? Es lo que corresponde y lo que habíamos hablado. Cambiaron los últimos 2 días. Y después ya Julio se iba, ayer a las 4 de la tarde, estábamos en la hora, tenía el mercado cerrado a las 7, le estaba volando, no podía firmar. Se fue todo al final, tiraron la cuerda para ver si nosotros aflojábamos. Y después cuando le dije que no, me llamaron 50 veces, pues hasta hoy. Pero, ¿y qué te llaman? ¿Y qué te dicen? Que lo quieren, que le busquemos la vuelta, que van a... ¿Y vos te mantenés inflexible? Sí, pero es lo que corresponde, es lo que habíamos hablado. Si yo hablo una cosa con vos, aparte va a perder un montón de plata y no se la van a dar acá. Vos no te podés ir a otro país siendo un jugador y teniendo una familia sin dejar nada. Vos te vas transferido por la puerta grande, bien, tomá, mi papá, mi mamá, y tenés tu casa, quédate tranquilo, tenés esta plata, yo me voy 6 meses, me adapto, después te traigo, después se vienen conmigo, él es hijo único. Prácticamente tenía que esperar cobrar en Inglaterra. Sí, está bien, va a cobrar un signing fee. Tarda un mes el signing fee, porque no tiene cuenta en el banco, no tiene el contrato depositado. Tarda un mes. Y lo tenés un mes dando vuelta. Y no es solo un jugador. Atrás de un jugador siempre hay una familia, hay una historia. Entonces hay que estar tranquilo. Lo van a hacer a la operación. Igual tranquilo, la van a hacer a la operación. Pero la van a hacer como tiene que ser, si no, no es. Bueno, suponte, son 2 millones y él, así como están las cosas por los descuentos, iba a ganar el 50%, por ejemplo.
Vamos, para entender la lectura. Sí, pero si mañana a vos el fisco de Paraguay te reclama... No, da el pico, paga acá, lo que tenés que pagar. Acá tenés que pagar casi 360, casi el 20%. No, está bien, y acá le salió ya lo que iba a pagar. Acá tenés que pagar casi el 20%. No, dijiste ya la cantidad. 360.000. Dijo Se te escapó, $360.000. Ustedes se ganaron el cielo los tres. ¿Por qué? No. Escucha, es una presión tremenda. ¿Qué? 360. ¿Cómo le gusta hablar del Se le número? escapó El 20%. Pero todo fue número, lo de Sí, Julio sí. Enciso era récord de transferencia, inigualable, inigualable, la joya, se va, todo el amor, se iba, Brighton ya estaba, y ocurre que 4 días de conversación tuvo Pedro Aldave, le dijo ayer en el letra, y no hay caso. Bueno, es que es una pasa. pulseada, No es una pulseada, es lo que habíamos acordado, lo cambiaron al final, y ya está, ahora se va a arreglar. Se va al Brighton. Si se mueven rápido, es Brighton, si no voy a otro lado. Pero ahí de Inglaterra había otro equipo también, Pedro, solo Sí, lo había. querían varios. En España el Atlético de Madrid, el Sevilla, lo que pasa es que no tienen plata en España para pagar por un juvenil de 18 años lo que iban a pagar. El dinero para inversión y todo está en Inglaterra, esa realidad. Sí, o en Alemania. En base a lo que se te escapó, Pedro, 9 millones entonces la transferencia. La transferencia final. $9.600.000. No, porque es que se le escapó 360.000. Suma rápido. 9 millones, la transferencia es 9 millones. ¿Cuánto es? No, pero explico por qué llegué a esa conclusión. Él dijo 360.000, dijo por el 20% que tenía que pagar aquí. Y quiere decir que no voy a hablar de plata. 1.800.000 tiene que el hablando- 20% de Enciso. Yo estoy hablando 1.800.000. de que no era solamente lo que vos iba a perder en ganar 2 años, también tenía que pagar acá. Y vos tenés que dejar algo. Si yo me voy, vos te vas de viaje mañana, de gira, ahí cuando te iba con Karim, que andás a saber por dónde andaban. Karim Salomón. No sé. Ya prescribió, pero tu señora, pobrecita, Sí. con Karim. Escuchá, te hago una pregunta. Vos cuando te ibas de tu casa, ¿le dejaba algo a tu casa? Claro, tu señora? claro. Tomá, me voy, me voy a ir 20 días. No en mi casa porque ella maneja la Acá casa, me no dice, en mi va a casa. vender una operación, que tenemos un arreglo, todo, y a ver si va para cobrar dentro de 2 meses en otro lado, que después tenés que mandar la plata, acá en el banco te preguntan de dónde viene ¿Y la qué plata. dijeron los padres, Pedro? Mira No, que- los padres están conmigo, están con nosotros, porque entendieron bien. ¿Y te acuerdas qué participación tuvo? Todo era mal. ¿Te acuerdas? Le explicó, le dijo, mira, yo jugué acá. ¿Te acuerdas que Cardoso le transmitió su experiencia? En todo momento, desde hace 2 años, él está transmitiendo experiencia. Él está con él prácticamente. El jugador es inteligente, le vamos a sacar la operación, vos tranquilo. No era lo que correspondía. Y que va a tener 18 años todo el año también. Se puede ir dentro de 2 meses, se puede ir en el verano de Europa, que es más fácil, con pretemporada. Ahora llega en diciembre, van a 200 por hora los jugadores, con campeonato empezado. Él está ahora en otro proceso, sale de una pretemporada. Le falta ritmo. Lo ideal siempre es irse en la pretemporada, en verano. Van a hacer la operación y nos iremos en junio, vos tranquilo, la operación se va a hacer. No se cae nunca la operación por el jugador. Y ellos cuando te llaman, ¿qué te dicen? Cambie, ¿qué término No, que me da emplean? lástima, que quieren seguir trabajándolo, que quieren ver. ¿Y vos qué le decís? Que no hay problema, pero que las condiciones siguen ¿Y siendo... cómo las vos mismas. estás intuyendo ahora puede venir el desenlace? Yo digo que Julio juega en Europa. No, con el Brighton, ¿cómo vos crees que va a ser el Yo creo desenlace? que se va a hacer, pero qué sé yo, antes también pensé que se iba a hacer ayer y no se hizo, no sé. Yo creo que si se lo pierden, el director deportivo, cuando vaya Julio a Europa, va a tener que buscar trabajo. ¿Y vos le dijiste eso? Ellos saben, son ingleses, vos tratar con los ingleses es difícil también, porque ellos sacan los cuadriculados, son todos economistas, que los números, que -2, que -3. Le decís, tenés que pagar tanto y te mandan una oferta el otro día de 2 millones menos, 1 millón menos. Jugador de póker también el dueño. Normal. ¿Y Julio qué dice ahora con la selección nacional? Pedro? Julio quiere jugar hoy, vamos a ver si lo pone de entrenador. ¿Vos lo pondrías, Denis? ¿O es un compromiso porque está acá Pedro Aldave, le yo lo pongo titular contra Brasil? Y hoy para este partido no, ¿verdad? En el segundo tiempo sí, de titular para este partido no. Yo pensaba ponerlo si era el DT contra Uruguay aquí, de titular. Pero Sí. hoy es medio complicado ponerle de titular ahí frente a Brasil. Hay que ver después los partidos, se la banca igual. Yo el otro día me hubiera gustado verlo con Morales arriba, los últimos 30 minutos. Ahí también. Sí. Yo estaba esperando ese cambio, después ¿Cómo Morales lo no representa entró. Morales? No me gustó. No, él no le representa a Morales. No me gustó, por ahí entró Roja para lateral, no sé, si estábamos perdiendo necesitábamos ganar. Y yo pensé que entraba Morales con Julio arriba, porque lo de los centrales, a ver, el delantero cabeció una sola vez, González, el primer tiempo.
Y después se lo comieron. A ver, Godín puede tener 100 años, pero de cabeza no le va a ganar. Sí. Y cuando tenga 100 años, no tiene, pero fue... Y el otro, vos calculás que ellos sacaron a Araujo de lateral, que había sufrido un poquito el primer tiempo, 10 minutos, después ya no, y lo pusieron de central, y lo sacaron a Godín y mejoraron otra vez la defensa, con Cáceres de lateral. O sea que la única manera de jugar era moverlo un poco, y yo pensé que iba a entrar Morales, pues Morales en esa cancha siempre mete goles, los segundos tiempos él entra bien del banco. No lo puso ni en la banca. Bueno, yo no soy entrenador, yo te digo lo que a mí me hubiera gustado. Ahora Víctor le preguntó y va a estar en la Sí, va a estar entre los 23 por lo menos. Ese era el partido. Después Brasil ya es un partido donde ya Paraguay tiene que empezar a jugar. Porque ya no queda más nada, ya tenés que quemar la nave. A mí, el otro día, ni con Chile tampoco, de local Paraguay tiene que llevarse por delante todo. Preferible perder que te hagan doble contragolpe y no esperar. Tuvimos 2 partidos de locales que no. Y a mí Julio me gusta, pero bueno, hay que ver el partido, cómo se presenta. Con espacio abierto va a andar bien, hay que ver cómo juega Brasil también. Es todo difícil, ahora últimamente cualquiera es difícil, pero yo creo que es el momento de los jóvenes. Porque los jóvenes son desfachatados, juegan y tienen hambre, qué sé yo. Por ahí es difícil venir de la selección también, ahora. Muchos jugadores no están acostumbrados a que se los insulte, porque en sus clubes son figuras. Acá te insultan a los 10 minutos, es difícil jugar. En cambio los jóvenes no saben ni dónde están, van para adelante, juegan, encaran, van. Tenemos que buscar algo para resurgir otra vez lo que era en la época de Denis. Nosotros los primeros 15 minutos jugamos bien. Tuvimos 2 tiros libres, un tiro libre y 2 córner, uno de cada lado. ¿Vos lo representaste a Denis? No. El primer córner lo tiran bajo. No llegó ni al área chica, no le levantaron a los 2 minutos de juego. El segundo córner a la mano del arquero. Y el tiro libre al pecho de la barrera. En la época de ellos tenía un pateador definido, que nosotros no tenemos un pateador definido, que era Arce. Tiraba un centro en la cabeza de los 2 centrales, 3, y cuando marcaba los 2 centrales 3 aparecía él, o otro. Entonces, ¿qué pasaba? Era igual que ahora, nada más que los primeros 15 minutos con 3 opciones teníamos un gol. Y después, ¿cómo te gana Uruguay? Nunca ganó Uruguay acá. Ayer vino Chile, manejó la pelota, se tiraban al piso, hacían tiempo. Cualquiera te maneja la pelota. Evidentemente está faltando rebeldía. Dice, hola querido Arturo, mandale saludo a Pedro Aldave, decirle que no sea ingrato, que me llame, voy a esperar su llamado. Hugo Marcelo Velar. Sí, Velar. Me hace falta un día, ¿eh? ¿Cómo está físicamente Ovelar? Y él es técnico, quiere que igual técnico, aparte no, subió varios equipos. ¿No? Sí, bueno, Pedro, no me respondiste, si fuera Libertad, no fuera Libertad, donde estaba Julio, lo hacíamos 30 veces. ¿Iba a ser todo distinto? Sí, pero pasa en todos lados, anda a comprar un jugador. Eso te ocurre en Libertad porque Libertad tiene respuesta económica. Vos vas a comprar un jugador de Boca y vale una plata, y vas a comprar un jugador de Newell y te... No, la pregunta, Libertad no se apura económicamente porque tiene como. Hay clubes que te pueden decir, Pedro, señor Aldave, arreglemos. Cada uno tiene nosotros renunciamos a esto y vamos a llegar a un término medio. Yo no voy a defender a Libertad porque yo no soy de Libertad, vos sabés que yo soy de Cerro. Pero Libertad te pide lo que te pide, pero después del día 25 tenés la plata de tu sueldo también, ¿eh? Hay muchos equipos que venden un jugador para pagar todos los monos vencidos de hace 2 años, de 3 años, Libertad está al día. Entonces, es difícil ya decirle a un vamos a venderlo como sea, cuando vos decís, no, pará, yo te pago todo el precio ese. Está bien, así como vos decís, por ahí con otro equipo se hacía, también te digo que Libertad no está ni el utilero debe estar atrasado. Entonces cuando vos tenés un equipo que te paga, vos estás contento, estás tranquilo, te paga, el premio te paga, todo te paga, cuando tiene que poner un precio lo pone y listo, se respeta, ya está. ¿Y vos cómo quedaste con los ingleses? Porque allá ya hay diferencia. Yo quedé bien, aparte de lindo. Si vos le decís que no a uno, te quiere más otra vez. ¿En Inglaterra? En cualquier lado. Ah, porque te hace desear. Porque te hace respetar. A ver, vos con tu señora, si... No vayan a meter. No, porque a vos te gusta hacer mezclar. Vos me hablas de plata. Escucha, vos con tu señora... ejemplo. Vos con tu señora, la primera vez que saliste, ya enseguida salía, no te pones novio ni en pedo. Sí. Tuviste que salir 5, 10 veces, 20 helados, cine, así mismo. La madre, el padre, y después te dio un beso y ya te quería casar. Sí, esto es lo mismo. Es un crack el pibe, que va a venir a boludear. Si lo querés, lo tenés que pagar. ¿Y vos qué término le decían los ingleses? Déjense de joder, ya le decían. No, todo. No, pelá, cuando ¿cómo se dice joder en inglés?
Él se habla inglés. No, sí. yo más o menos como Kung Fu, pero... Pero ¿cómo le decía al inglés? Pero ustedes saben esta joyita quién es. Ustedes Ellos que la creen, saben, sí, de ustedes hecho- están menospreciando el mercado No, paraguayo. no, de hecho, están jugando de pará, vivito con nosotros no. porque no tenemos mercado como Argentina o Brasil y están jugando. Pero no porque lo pagaron. No le puedo decir nada porque ellos pagaron, vinieron, se tomaron el vuelo, vinieron acá, todo. Hubo una diferencia en la forma de pago que no estaba acordada en los contratos anteriores y no se hizo. Capaz que si este tema lo hubieran discutido 10 días antes, y no 2 días antes, le buscaban una solución también, capaz. Si se hubiera discutido días antes. Pero estaba todo bien hasta que llegaron y después, pan, empezó a surgir este problema. ¿Y cómo vio el inglés acá? ¿Qué preguntaba? ¿O comenzó a preguntar quién es? No, el inglés bien, ellos saben todo. Ellos saben, ya le vienen viniendo de la sub-15, tienen informe. Ahora viajaban a ver, el que vino viajó a Ecuador a ver la sub-20, la Copa Libertadores. Ellos ven todo, ellos saben todo. Hay White Scout, miran todos los partidos, son primer mundo y son clubes ricos y que compiten. Ellos saben que qué sé yo, contrataron a un argentino ese buen día, después lo forman, después lo venden en otro. Ellos entre ellos saben todo, quiénes son todos los jugadores, comprar promesa, siempre compraron. ¿Iván Franco de quién es? De Libertad, creo. No sé. ¿quién lo representó? No sé. Me acuerdo Iván Franco. Iván Franco está con Cerrati. Me acuerdo cuánto iba, 4 millones, 5 millones. ¿Y hoy dónde está Iván Franco? Sí, bueno, pero en el fútbol pasó 1000 veces. Una vez Estigarribia. Marcelo, Chelo. El Chelo lo había vendido Petengil al Atlas de México. Que había ido Torrente, ¿te acordás del Atlas después que agarró Cerro? Y lo quería llevar. Y le ofreció 1 millón, no me acuerdo, 2 millones, no sé qué. Y le dije que no yo, a Petengil. Que no iba a ir a México porque para mí el jugador tenía otro destino. Porque muchas veces acá también, cuando los clubes no tienen tanto solvencia económica, por ahí te venden al primer postor. Y por ahí el primer postor es de Arabia, de cosas. Y el jugador cuando va a entrenar 3 meses en Arabia, ahora la MLS lo quería Julio como loco, el Dallas. Hicimos un Zoom inclusive con Julio, con el Dallas, de 20 días. ¿Y después? Y pagaban la plata y todo, pero el MLS no es un mercado para Julio, ¿no? Empieza en marzo, césped sintético. Después llevaron a Velasco el de Independiente, pero el de Independiente de Velasco lo vende porque está inhibido el club. Antes vendió Barco, que era una promesa de Argentina, ¿no? Y ahora termina en River a préstamo a los 22 años, 3 años después. Digamos, el jugador es donde entrena y lo Pedro juega. habla muy bien en inglés, estuve con él en Europa, Sí. dice Nelson Cuevas. Sí, me gana en Cueva. Cueva número 1. Nelson Cuevas. Cuevita. ¿Por qué no lo representaste a Denis Caniza, Pedro? No quería ganar plata. No quería ganar plata. Estaba en otra cosa, yo era chico en esa época. Vos no estabas todavía metido, Pedro. Sí, yo lo vendí a Celso allá al Betis, en el 98. A Chito, Sí. Y después lo vendí a la Roma y nos inventaron un tema del corazón, que tenía el corazón más grande. Chito Ayala, ¿verdad? Sí, pregúntale a Chito, tuvimos como 20 Llamale días. después a Chito Ayala. Dejalo a Chito. Para saludarle nomás. Para saludar. Para saludarle. Bueno, pero entonces lo de... ¿Eh? Alario, tu jugador, ¿cómo anda? Bien anda, también estaba Palmeira, que lo quería, los brasileros me empiezan a llamar. Si vos sos Cerro, le traes ya a Moreno Martín. ¿Por qué Cerro ya no viene Moreno después del partido hoy? ¿Ya viene? Yo Moreno Martín, no sé si lo traigo, tiene 34 años. Contrato de 2 años. Cerro tiene que hacer un equipo juvenil fuerte. ¿Vos no Y le después- traes a Moreno Martín? No traigo un jugador de 34 años. ¿Con 2 años de contrato te pide? No importa por los años de contrato, porque ya tiene un rendimiento que no es como Boselli. ¿Sí? Él fue directivo de Cerro. ¿Fuiste directivo de Cerro? Sí, pero... Mira, él vino con Farías, Pedro Aldave. Tu amigo, por cierto. Mi amigo, pero César Farías. Le escribí, no me dio bola ahora, pero no importa, le escribí. Capaz cambió el número. No, Están muy concentrados seguro para el partido y que no me capaz va a partir atender de mí, mañana no me puede atender empieza... a mí. No me va a atender a mí No, César Farías. capaz al término del partido. Me dijo por Víctor Villalba acá, en el canal. ¿Te acuerdas, Karim, Pedro, que vino? Pedro Farías estuvo en el noticiero principal de Telefuturo cuando vino a Cerro. Me dijo, ese chico, o ese fue después, por Víctor Villalba, ¿qué le hice? Él le tenía acá, a César Farías. Hasta ahora. Hasta No, sí, hasta ahora no le Pedro, querés. lo de Cerro Porteño, lo de Farías, fue una injusticia que lo saquen. Fue lo que pasó. Igual César declara mal, ¿viste? Y no es que declara mal. Por ahí no estábamos acostumbrados, ya venía la pelea con Martino, tenía alguna resistencia con los directivos, porque es difícil también tener un club como muy popular, donde todos quieren participar, los directivos, una comisión directiva larga, y vos muchas veces los entrenadores se tienen que hacer fuerte en el vestuario, con los jugadores. Los jugadores, si vos tenés un equipo como Cerro, que tiene jugadores grandes, con mucho bagaje y todo,
se juntan entre ellos rezan antes, después del partido, quieren cerrar el vestuario, que por ahí la forma de él, qué sé yo, perdimos un partido en Chile, declaró algo en el aeropuerto, medio que se peleó con un periodista y lo estaba... no fue... Sí, Cobresal. No, la derrota de Cobresal. Ese Cobresal fue un desastre. Pero ahí tenía... Ese partido Cerro-Cobresal con los juveniles es lo peor que transmití. Yo fui a la cancha. No, yo transmití ese partido. Yo fui a la cancha, puede ser, estaba en la cancha, dentro de la cancha yo, ese partido. En la cancha de Cobresal ahí no había nadie. Había una bandita que toca todo el tiempo. Me quedé dormido 2 o 3 veces. Porque está... Encima el sol te da en el medio de los ojos. Pero no importa, no es excusa. Pero después dijo eso, el tema del sol, de que era un horario de tarde, por eso se perdió. Y más o menos dio a entender eso, la altura. Si vos no viste, Denis, no tenés que opinar. No, yo no. Yo perdí toda memoria, Arturo, vos sabés eso. Espantoso contra Cobresal. Fue un partido espantoso de Cerro. Perdió 2-0. No jugó nada. Ese sí que no jugó nada. Bueno, pero se puede perder algún partido. El tema es que eso ya fue pasado. Lo que pasa es que tenía una chance, lo podía revertir. Mirá, ahora con Bolivia perdió un montón de partidos y si gana 2, sí, está para repechaje. Qué sé yo. El tipo tenía lo suyo, pero bueno, no se dio. Pero lo que yo te digo, a mí jugadores que ya están terminando la carrera y... qué sé yo, para mí Cerro tiene que jugar con gente del club. Puedo decir que para vos Moreno, pero Moreno Martín viene, ¿verdad? Creo que sí, no sé, yo no. A mí me gusta más Morales. ¿Tu jugador? Me gusta más Morales, pero juega un solo delantero, chico. Me parece que si Juan José, que ahora le renovó la confianza del socio, si él arma un equipo joven y lo sostiene, con el hijo del pulpo, con 2 o 3, lo sostiene. Lo que pasa es que muchas veces el dinero manda, ¿viste? Pero no creo que Cerro tenga problema de dinero, ni a nivel dirigencial, pero si lo sostiene, podría pelear. Por lo menos pasar a la primera fase con un equipo joven que corra, porque ahora hay que correr, el fútbol terminó. Por eso sale campeón Colón, por eso sale campeón equipos que nunca salieron campeones. Porque empezaron a jugar los juveniles con la pandemia y los equipos corren. River parece que sí, pero River corre como loco y el que no corre sale y entra otro y corre más que el otro y hay que correr. ¿Eso no se puede aplicar en la selección también, en el fútbol paraguayo? Pasa que el fútbol paraguayo es 50 grados de calor, es complicado. Pues se juega a la noche y ahora tercera noche. Hay muchos jugadores que están... Y eso influye en la selección. Pero claro que influye. Hay muchos jugadores grandes. Igual tampoco es para caerle al técnico de la selección que lo tiene 5 días los jugadores. Pues se equivocó. Y sí, qué sé yo, de la tribuna... El cambio, en vez de poner delantero puso cambio lateral. De la tribuna sí, pero bueno, yo tengo una manera del fútbol que por ahí es distinta a aquello, pero lo que te quiero decir, hay que jugar con los jóvenes. El futuro está en los jóvenes, porque los jóvenes juegan, se recuperan rápido. La figura de... A mí me gustan los jóvenes. Pedro, y las estrellas. Acá, por ejemplo, yo tuve una discusión con los compañeros que ellos no son partidarios del reglamento sub-19. Y yo le dije, sí, hay que ponerle. A favor. Yo estoy a favor. Me gustaría que haya 2 sub-19 en vez de 1. Sí. Échale, y le di los motivos. ¿Sabes qué? De todas maneras, si vos incumplís con el sub-19, ¿sabes cuánto es la multa? Dale. Sub-19, vos incumplís. Sí. Terminado el campeonato, te sacan los puntos. ¿Cuántos puntos te sacan terminado el campeonato? 3. Brillante. ¿Y cuánto es la multa? No. 200 millones de guaraníes, nada más. Y sí, pero te hace una cosa también. Liviano muy liviana la multa, liviana la multa. Vos podés hacer lo que querés. Si sos campeón anticipado, que te saquen los puntos. $29,000. Si no cumplís la regla de minutos en el clausura del sub-19, quita de puntos 3 y 200 millones de guaraníes. La van a cumplir igual. Si hay buenos jugadores juveniles. Pasa que hay que empezar a promover los juveniles, tiene que haber un recambio en todos lados. Imagínate un equipo, te cito un nombre, Guaireña, saca un inciso en su equipo y lo vende imagínate, se salva por 10 años el presupuesto de un club como ese. Lo que pasa es que por tener un sub-19 y el sub-19 es bueno, ya queda de titular, por más que sea el sub-19, y ha pasado caso. Y si el sub-19 que mete el primer partido no anda bien, prueba otro y prepará, eso te va a obligar también a preparar a los juveniles de tu equipo. El tema también pasa por la capacitación de los entrenadores en inferiores. Yo creo que todo empieza ahí, porque todos se preocupan por tener jugadores y hay que ver cómo los capacitar a los jugadores. Si vos, por ejemplo, este es el de la escuela tuya. No, este es mi sí, se ve como si fuera un hijo tuyo. Sí, pero así lo tengo. Bueno, pero no importa, pero él tiene un maestro, un profesor. Entonces siga tú. ¿Y vos crees que me ve como profesor? No, yo digo que sí, en el fondo sí. Si te dice todo que sí.
Escucha, ¿o no? No, acá el que manda es... Vos escuchá, pero si vos en la capacitación la hacés en inferiores, sí. Vos capacitar el entrenador tiene que... Por ejemplo, Víctor Villalba, él. Sí. Va a responder con seguridad Víctor Villalba. ¿Hace cuánto hace periodismo? Y acá en Fútbol Lorán de 2008 ¿Hace cuánto haces? Y ya 19 años más o menos. No, 2008 acá 15, pero antes hacía en la televisión. ¿Por qué categoría sos? Yo soy 92, yo empecé a los 10 años a hacer radio. Tranquilo, a los 10 años ya dominaba el mundo. La gente de Ciudad del Este puede dar fe de eso. Sí, lo veo, muy mamadera. Pero bien. Ah, sí. Sí, madera. Espera, atendé. Víctor Villalba me va a responder con seguridad. Sí. ¿Hace cuándo hace periodismo? De los 10 años. Y 19 años. Muy bien, decime vos qué tienen que pagar a qué se le descuentan los clubes de derechos de televisación este año. ¿Qué descuento hay en cuánto? Vamos a suponer que vos seas general caballero de Juan León Mañoquín. ¿Qué descuento tiene automático? ¿Tratando de adivinar infraestructura? No vaya a adivinar. No, y tratando porque no sé. Responder con seguridad. Hacerlo multiple choice. Opciones. Opciones, quiere opciones, que ponga opción A, B, C. No, para acertar. Hay que pagar la comida para todos. Sí, bueno, vamos a Pero pregúntale, ahora quiero saber. Pero Aldave, si vos televisión recibís, la pregunta es esta. ¿Vos recibís líquido cuánto? ¿1.300.000? 1.300.000. ¿Vos recibís libre 1.300.000? ¿Va a responder con seguridad el club? No. Muy bien, no. ¿Y por qué no? ¿Y hay descuento por infraestructura, puede ser? Aplazado. Formativa. Aplazado, Denis. Yo también pensé que era infraestructura. Bueno, todo lo que entonces, ese es el periodismo. Ese es el periodismo. Entonces vos como periodista preguntás. Así como le rompés los huevitos a Pedro Aldave, siempre sepa que venga. Tuvimos contacto, agradezco su presencia, Karim. Ustedes saben así, 1.300.000 reciben los clubes. Se le descuenta por el doping, ¿cuánto? Pedro Aldave, se le descuenta $22.000 por el doping. Árbitro, premio, rendimiento, ¿cuánto? 50. Árbitro, ahora van a ser premiados por rendimiento. $40.000 el árbitro. Entonces nunca van a cobrar. Se van a morir de hambre. Entonces se van a morir de hambre, nunca van a cobrar. $22.276. ¿Cuánto se le descuenta del VAR? Otro de 20. ¿Para qué? ¿El VAR? Se le descuenta del VAR $73.336. Imagínate si el VAR hacía algo. No se puede con Denis Canizza. Es que ya volvemos con Pedro Aldave. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones y salen sí o sí. 100 premios en efectivo, una pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT por Emoy. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laurel T, Camino Lucas San Lorenzo, en Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putac, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero, el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados y tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvimos, volvé. Víctor trabajaba con mi hermano Héctor Ciudad del Este. Sí, 2003. Ahí da fe de que no miento. ¿Para qué mentiría, de hecho? Dice el comandante pedir al Dave que cuente la historia de Samuel Eto'o. Otra vez. Yo no sé. ¿Cuál era? Nada, que estaba para firmarlo y no lo firmé. Se me escapó. Yo sé, tres eran. Por el negro Chami. Eso fue en Brasil. Pero ¿a dónde fue? No fue ni en Río, ni fue en San Pablo, fue en Brasil. Curitiba. 3 jugadores iba a firmar.
y se le escapó Samuel Eto'o. ¿Es verdad o mentira? En realidad Eto'o No, se te me contá escapa. los otros dos que Yo te voy a cerraste. explicar porque se me escapa Eto'o. Uno, los dos. Atendé, uno le iba a tocar al hombro. Atendé bien. No, ya no, esta fue distinta. No, Espera, que te pero la al cuento bien ahora porque le después la- dice el otro, le dice, yo te voy a decir, le dice, el de Camerún. ¿Cuál es el de Camerún? Todo de Camerún. Jeremy, escuchá. Jeremy le dice, yo le voy a tocar al hombro al que le va a contratar. Y va Jeremy, decime si miento o no. Me está mintiendo, no está mintiendo, está contando No, mal. pues, Esto sabe se cómo te se puede veía escapar, para- de todo se te puede escapar. Viste que jugaba Toledo en el Español de Barcelona. Sí, Toledo. Escuchá esta, lo llevo al negro Delio al Español de Barcelona, 2001. ¿Y qué pasó? Estaba de técnico Brindisi. Y viste cómo son los curepí. Estaba también Sister Piller. Entonces me dice, Chami, mirá que en el Español hay un jugador que era de Camerún que la rompe. Alfon Chami, que fue presidente de la federación hasta ahora, antes que ahora lo sucedió de todo. Era jugador de Boca en ese tiempo. Yo lo conocí acá en Paraguay porque venía los fines de semana al Hotel Excelsior, que yo tenía un restaurante. Me dice, amigo, bueno, él me trae Jeremy y todo. Y me dice, hay un jugador en el Español que la rompe. Y yo estaba en Barcelona. En esa época el Español jugaba en Montjuic, en el Estadio Olímpico. Y lo voy a ver correr, y ¿sabe qué? Vamos a una cena y estaba Brindis, nada, el negro no sirve para nada, ¿viste? Y no jugaba, corría alrededor de la cancha. Y se ve que no le gustaba el cuerpo técnico, decía, no sirve para nada, no sirve para nada. Y como me dijeron eso, y yo estaba ahí, después no lo encaré más. Después cuando lo vi, que me quería cortar la cabeza, porque de ahí va al Mallorca. Él antes del Mallorca estuvo en el... Él era de Real Madrid. Él fue como juvenil de Real Madrid, no jugó, lo prestaron en el Español, no jugó, lo prestan en el Mallorca, la rompe. ¿Es verdad o es mentira que uno de los jugadores le iba a tocar el hombro y vos Sí, tenías no, que ese verle fue y otro, decir... ese había sido también, pero no, la historia de Top fue así. Él era compañero de Delio en el Español de Barcelona y no jugaba ni un minuto, corría alrededor de la cancha. ¿Esto? Sí, y de ahí va al Mallorca, la rompe, lo compra el Mallorca del Real Madrid y después lo compra el Barcelona del Mallorca. Él es jugador del Real Madrid originalmente. Bueno, Pedro Aldaver, tenemos que ir recalculando. Vino por el tema Julio Enciso, no fue, porque no se ajustó a las condiciones. Todavía. Todo lo operativo va a ser en Inglaterra, lo que le porcentaje en 2 años, los impuestos en Inglaterra, deducible, y le iba a quedar la mitad. Así fue. Sí, y tenía que cumplir. Acá aparte no es lo que estaba hablado, cambiaron la forma. Bueno, pero con Libertad y con el Brighton todo acordado. Todo acordado. Vinieron los ingleses, revisión médica aprobado, permiso de seguro se estaba encarando sin ningún problema por lo que él es, y el contrato se iba a hacer acá. Sí, vamos a el contrato acá. No se firmó acá. No. Acá se iba a firmar el contrato. Sí. ¿Vos crees que a dónde va a ir finalmente? Yo creo que Premier, Europa, las 5 ligas mejores. Yo creo que el Brighton va a hacer una oferta de nuevo ahora, va a tratar de reflotar esto y si no va a aparecer un equipo grande y lo va a llevar. Antes de pedirte, Pedro... Hay otro de Premier metido en la conversación. Todos preguntaron, pero el único que vino a poner la plata fue Brighton, esa es la realidad. Pero todo el que lo ve jugar un rato, por la edad y por todo, vos tenés que comparar también con los 2004 de otros países también. ¿Entendés? Hay algunos dando vueltas, pero... ¿Cuántos jugadores tenés en Libertad? No, poco, con Melgarejo, lo de siempre. Pero no mucho. ¿Lorenzo? Sí, Viera, Lorenzo. ¿Lorenzo es tuyo? Sí, siempre. ¿Cómo vos ves desde afuera que Barro... Era con Apleyar, pero yo lo vendí todas las veces. ¿Y por qué no lo convoca Lorenzo Melgarejo? ¿Por qué se negó a Berizzo? Y no sé, lo que pasa es que él lo llevaron, cuando estaba en Racing, lo pusieron en la prelista, después lo sacaron sin explicarle. Él tiene una historia también, porque todo dice, este jugador tiene una historia. Tuvo una historia y ahí con Berizzo tuvo una historia él. Es lo mismo que yo te digo, venite a las 2 de la tarde a mi casa que vamos a ir a pescar y después te digo, no venga y vienen ellos dos, qué sé yo, hubo una historia entre ellos y después lo llevaron 3 veces, no jugó un minuto y no se sentía cómodo, pero bueno, Lorenzo para mí hoy por hoy es el juego más en forma del fútbol paraguayo. ¿Y por qué no lo convocó Barros Geloto si el otro fue con Berizzo? Había que preguntarle a Barros Cheloto. ¿No escuchaste ayer lo que dijo en la conferencia? No. Que 3 cosas necesitan los jugadores, porque se le preguntaba por Melgarejo y Erlis González. El momento, el tema físico y compromiso. Y repitió un par de veces compromiso. ¿Sabes qué pasa? Que el compromiso lo tenés que generar vos. No es que yo te tengo que generar un compromiso. Yo soy el que te estoy ordenando a vos, ustedes tienen compromiso porque tienen compromiso. Pero si él... Siempre la palabra compromiso es de los 2 lados el compromiso. El jefe técnico es Cheloto, qué sé yo. Él tiene que convencer a los jugadores. Martino era un buen o mal entrenador, pero él lo convencía al jugador. Convencía al que no jugaba también.
Y vino a Newell's, que Newell's no tenía un peso como ahora, y trajo Heinz, se trajo todo, porque él los convenció de venir. El jugador, Bilardo viajaba, hablaba con los jugadores en la casa, en Europa, venía, sin ser no sé si un gran entrenador, no, a mí mucho la forma de jugar no me gustaba, pero después los jugadores le rendían porque tenían un compromiso hacia con él. Es muy genérico decir yo compromiso hacia la albirroja. No, vos tenés que generar un vínculo de compromiso con el jugador, pero es un tema de ellos. No me meto porque yo este tema yo no lo hablo y nada, yo te estoy hablando como alguien del fútbol. Pero desde mi punto de vista el compromiso se genera entre el que te... ¿Y qué te dijo Lorenzo Melgarejo ahora? No, Lorenzo está tranquilo, obviamente todos quieren ir a la selección. Pero cuando yo te convoco, te llamar y te dice, mirá, Arturo, te voy a traer, capaz que en este combo no jugar, porque quiero probar esto y esto, pero quiero que esté en el grupo, si tengo una chance te meto, pero en el próximo te voy a dar tu chance. Ganate 3 días de entrenamiento con nosotros para ver lo que queremos, y en el próximo vas a jugar, y si hay una oportunidad ahora te meto. Vos ya sabés a lo que venís. Pero si vos venís con una expectativa y después otra, es el compromiso para mí, es lo que yo quiero de vos, ¿me entendés? Pero para mí pasa por ahí. Pero no quiero hablar, porque no sé cómo está la selección, yo miro de afuera, recién que te digo como quería que entre uno o el otro, te lo digo más como hincha que como... Pero yo no soy técnico, segundo no jugué, no estoy en el día a día, pero sé cómo son los grupos, sé cómo son los jugadores, si hay algo que conozco bien son los jugadores. Y el jugador necesita... Algunos se motivan de una forma, otros de otra, otro hay que darle cariño, otro no hay que ni hablarle que vos ya sabés que juegan. Hay que leer esas circunstancias con los jugadores, y más en un seleccionado, donde vos traes jugadores 5 días antes, estás 2 días viendo a la familia, capaz que se comió un viaje de 20 horas, o de 8 horas, 9, llega la tía, la prima, tiene que quedar bien con todo, llega sobre la hora de entrenar sin haber dormido la siesta. Es complicado para los que están afuera. Antes de irte, Pedro, Cruz Azul lo quiere a Ángel Romero. Sí. Y Boca no tiene dinero. Sí. ¿Vos crees que Cruz Azul, si Ángel le dice esto quiero, le da? ¿Fútbol mexicano? Sí, el fútbol mexicano tiene mucho más plata que el fútbol argentino. Es simple. Pero bueno, está más que claro que Boca va a jugar partidos más importantes que Cruz Azul. ¿Y pero qué harías si vos sos que lo representa Ángel Romero o Ángel Romero decide él? Hay que verlo como sufrió Ángel el fútbol argentino, estuvo sin cobrar, lo trataron mal, la prensa. Capaz que no sé qué piensa, yo lo representé mucho tiempo, yo sé cómo son, pero hay que estar 1 año y medio y que te digan toda la prensa en contra, porque lo lesionaste a uno, porque lo lesionaste a Palacio, que sos mala leche, que le pegaste a un compañero, que sos mal jugador, que sos buen jugador, pero que el vestuario. Ante la primera duda le van a caer encima, qué sé yo. Muchas veces el jugador también para rendir tiene que tener tranquilidad. Hay que ver un todo, pero lo trataron muy mal a los mellizos en Argentina. No importa si ellos tenían la culpa o no, pero hay jugadores que hacen muchas cosas peores y nadie dice nada, qué sé yo. Se la agarraron con ellos. Y esa fue la realidad, y los periodistas lo mataban, lo vieron ustedes. Lo mataban por la prensa, por todos lados, y por ahí para rendir tenés que tener tranquilidad también, ¿eh? Y el fútbol argentino no sé si te da tanta tranquilidad. Dice la comandante preguntarle a Nueva York a Pedro Aldave cómo va a ser Cerro Porteño, dice. ¿A dónde? Y paraguayos que están en Nueva York, en Estados Unidos, ¿cómo le ves a Cerro hoy? Lo veo bien, pero convengamos que ganamos un campeonato que no era nuestro, se ganó a los Cerros, con errores de los rivales, y me gustaría que ahora se gane de otra forma, y me gustaría tener un equipo de juveniles, 1 año, mantener esos juveniles, tratar de generar recursos que no sean solo la venta de los jugadores, bajar un poco el presupuesto y después, si hace falta, sí usar el dinero para traer 3, 4 refuerzos de verdad en la fase final de la Copa Libertadores. Me parece a mí, pero de afuera se ve todo espectacular. ¿Qué club vas a comprar? No, estoy viendo ahí una franquicia. ¿De dónde? ¿Qué país? No, estoy viendo Uruguay, Chile, Panamá, algún lugar que tenga sociedad anónima como. ¿Y vas a ser socio? ¿Vos ya tenés tu socio o vas a ser dueño? No, solo, ya el socio no quiero más. Socio. ¿Vas a ser dueño de un club? Estoy intentando, vamos a ver, tengo varias propuestas, es una idea porque... ¿Y cuánto es el presupuesto que tenés que pagar para ser socio? No, estoy viendo. Ahora no, ya es la plata, es una cosa no, pero por favor, vos para qué... Pero va a recuperar, Arturo, va a recuperar. ¿Para qué se va? ¿Para qué Pedro Aldave? Se casa 20 veces. ¿Para qué Pedro Aldave quiere comprar un club? Decime para qué querés. No, para hacer negocio. ¿Y para qué me hace que inocente Pedro Aldave? Si vos comprás un club, invertí en un club... Para ganar. ¿Por qué no fue transferido Julio Enciso?
porque no le estaban Y no es plata, veo. Y bueno. Pero o sea, vos sos un soñador, pero él sueña. Él va a tener dueño de un club porque él es un lírico del fútbol. Bueno, ¿sabes qué? Yo mañana te voy a contratar a vos. Te voy a comprar una radio acá enfrente. Te voy a arreglar con el contrato que vos tenés con esta radio. Le voy a pagar ¿Qué un le montón pasa? le voy a pagar un montón de plata al contrato de esta radio por tenerte a vos. ¿Para qué? Y a vos te voy a dar 2 pesos. ¿Vos ¿Por venís? qué? ¿Vos venís? No. Bueno, entonces, No, pero te respeto. Pedro. Pedro, por favor. ¿Y vos qué te reís, Luis? Es que es cierto, Arturo. Mirá cómo se disfruta, Luis. Bueno, Luis, tranquilo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por disculparme alguna informalidad. Son años de amistad y me atrevo a esta cosa con Pedro David y Karim. Son años de amistad. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Karim, por aclararnos todo el tema de Julio Enciso. Un gusto y bueno, lo veo a Denny desprotegido. Sí, lo veo a Denny que sí, muy solo estoy. Está muy solo Denny acá. Sí. ¿Y qué quiere que yo haga yo? ¿Que bueno. traiga una banda de músicos, crees? Escuchá, están dejando el defensor muy solo. Sí, me liquían una vez. El récord. Bueno, pero es una leyenda dentro del fútbol paraguayo. Lo que pasa que lo tendrían que... Que su generación ya pasó y él cree que todo tiene que ser como antes. No, lo que pasa es que en este país, vos porque estás vigente, pero en este país, a las leyendas... ¿Por qué estoy vigente? ¿Yo cuántas veces te imité? Estás ¿Cuántas vigente. veces te llamé, Karim? Estás vigente porque vos vas a ser una leyenda, pero no sos una realidad todavía. Sí. Pero él dejó de jugar al fútbol. Y en otro lado, en otros países, vos ves... Fíjate FIFA, ¿vos tenés FIFA? Viste en FIFA, cuando vos jugás, y ahí está la leyenda y te aparecen jugadores como porque hicieron algo en el fútbol. Bueno, acá en el fútbol paraguayo jugó, no cuántos mundiales jugó. José Carlos Grillón te envía muchos saludos. Mandale saludos, José Carlos. José Carlos Grillón te envía saludos. Sí, número 1. Corre rally, out, otra leyenda. Otra leyenda, una leyenda viviente. José Carlos Grillón. Escucha. Leyenda del rally. Encima acá se enojan cuando históricos ejemplo, como Chilaver, ellos salen a... Yo crecí Como ya le despedí, él no quiere irse todavía, le gusta. Chilaver. Sí, no me quiero quedar con Arturo porque lo veo muy solo a Denny. Yo crecí con Chilaver. A ver, Chilaver yo no lo podía ni ver. Yo era hincha de Ñuble, venía Karim, me peleaba de Chilaver, lo odiaba a Chilaver. ¿Por qué? Pues no lo tenía en mi equipo, entonces lo veía yo como hincha, venía a Chilaver, hijo de puta, metía la clava en el ángulo, quería matar a Chilaver. Pero tengo que reconocer que después con el paso de los años, que dejé de ser hincha, porque todos fuimos hinchas alguna vez, Chilaver era una leyenda. Todas las leyendas dicen cosas, hacen cosas porque son leyendas. Hay que respetar a la leyenda. Yo no digo que la gente de ahora es mejor o peor. Simplemente que uno de donde quien aprende. De la gente que lo aprende hizo. El que quiera aprender. Sí. A los 20 años papá no sabe nada. A los 30 años parece que papá tiene razón. Y cuando cumplís 40, papá tiene razón. Bueno, pero el que a los 20 años dice papá tiene razón. No, bueno, papá figura, no sabe nada, lo te figura. dice. No sabe nada. A los 30 me parece y después acepta. La vida. Hay jugadores que vos lo has tenido, sí. que vos le dijiste portate bien, hacer esto, hicieron una aventurilla y trucaron su carrera. Porque no te entendieron. Porque vos le dijiste al juvenil, hace esto, no lo hagas acá, tené cuidado con esto, y te puedo haber dicho, ¿qué me va a enseñar a mí? Sí, ¿Vos no tuviste experiencia? Sí, he pasado de todo, pero el fútbol es muy complejo. Le compraste el auto y pa' y chocó. 16 años tenía. Me pasó una vez. No, yo sé qué te pasó, cómo ocurrió. Le compró el auto, se fue a la casa, habló Yo con le la compré mamá. el auto al padre. Al padre le compró el auto, el padre le dio al chico, al juvenil, él lo diseñó y chocó. Bueno, lo que pasa es que vivía lejos. ¿Que tenía mentí? venir. ¿Digo la verdad o no? Sí, pasa eso. Yo también, ¿vos no le robaste el auto a tu papá nunca? No. No Yo se soy a hace la vez eso. de los 13 años le robé y choqué también y tampoco que era jugador. Pero bueno, uno tiene pecado de juventud, que se llama. ¿O no? El pretexto del empresario, pecado de juventud. Si el jugador comete, le va a decir al club, es un pecado de juventud, usted me entiende. Porque así son los empresarios. Pero da un exitoso, tiene a la mejor jugador del delantero del fútbol paraguayo y sigue abierta la posibilidad con el Brighton. Sí, con todo. Vamos a vender. ¿Y otro jugador que va a vender? Estamos bien. ¿Y el club que va a comprar acá es Uruguay? No, estamos viendo. Tengo otras opciones. Pero eso para preparar jugadores. Para No le gusta a Moreno Martín. No. No, me gusta, pero qué sé yo. Por ahí si vamos a jugar a La Paz. Por ahí. Dejá. No, sin ironía, Pedro. Me gusta Morales. Y yo no tengo nada que ver con Moreno, no conozco. ¿Tu jugador? Sí, sí. Me gusta la Pantera. Le gusta Francisco da Costa. También Da Costa. También me gusta. Sí. ¿Estaba en Sol? Sí. El que estaba en Sol. Gracias, Pedro, por tu presencia. Gracias, Karim. Muchísimas gracias. Pedro Aldave, Karim Salón.
En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movilidad Inspires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, Clorosal, Algeciras, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes, Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Series 0 kilómetro. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Guad local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Soldamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios ubicados en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SoldaméricaPY. Soldamérica, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, queremos hablar con la señorita Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Vive tu experiencia en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. En Punto Farma te lleva de vacaciones. Sorteamos un viaje al Caribe para 2 personas. Además, 15 estadías para pasar un fin de semana en lugares increíbles de nuestro país. Por cada compra de 30.000 guaraníes, acumulas cupones electrónicos. Duplica cupones comprando productos señalados en góndola. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Claro, Qatar, Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España, Países Bajos, Brasil, Argentina, Irán, clasificó Corea del Sur al Mundial. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y mag. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto. Experience more together. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. El partido en Lima, ¿eh? Sí, hoy a las 11 de la noche. Si tuviera que elegir un partido neutral desde afuera, como se ve, es Perú-Ecuador. Sí. Por la tabla, define. Es el partido, sí. Es el partido. Cuarto ante tercero, el que gane da un paso gigante hacia la clasificación. Y va a 27, repechaje ya tenés reasegurado. Sí. Pero el repechaje no te van a virlar con 27. No te van a sacar con 27. Y Ecuador. Y vamos a ver cómo se plantea Perú. Sí.
Sí, en el caso de Ecuador, inclusive hasta, Dos seguidos visitantes hasta el tiene. punto es buen resultado para Ecuador. Sí, Ecuador con un empate, Sí, sale vivo y con grandes aspiraciones. porque hoy le está sacando 4 puntos. Hoy le saca 4 a Perú, 24 y 20. 24 tiene Ecuador y 20 tiene... Bueno, y vamos a hacer nosotros eso llamémosle a Fabián, con el porcentaje para hoy, ¿verdad? En instante. Contigo, Luis. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control, Feel My Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar tu casa con Zika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón Conectan, Brucuya Frutica, la más fresca. Combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto, acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25 Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, al momento especial en tu día. Pero vamos a ir con el porcentaje simbólico, porque el jueves entramos con el porcentaje real y el pretendiente y los candidatos al título. Va a ser un día antes, va a ser pasado mañana, el jueves. ¿Qué partido hoy primero? El primer partido de la tarde es el, yo lo tengo aquí. Bolivia. Bolivia-Chile. Aquí está. Bolivia-Chile a las 5 de la tarde. 17 horas. Sí, 17 horas. Y el segundo será Uruguay-Venezuela a las 20. Bolivia-Chile. Fabián Sanabria. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Gana Bolivia a Chile. ¿No está, Pancho? El simbólico. Sí, hola Arturo, ¿cómo estás? Pancho, ¿estás bien? ¿Te estás recuperando? Estamos acá, sí. Está bien. Bolivia-Chile hoy. Ya. 60-40. Gana Bolivia. Y para Fabián gana Bolivia. Niño. 60-40. Bolivia. Vos, Víctor Villalba. 60-40. Bolivia, vos, Denis. 60-40. Mentira, porque yo grita, gana Bolivia. Arturo, para vos. 50-50. No, ¿cómo? Y déjame no tener mi porcentaje, porque yo tengo que gritar y hacer como vos. El único empate, el resto vos, todas victorias de vos, Bolivia. Uruguay. Niño, Uruguay-Venezuela, vamos a hacer. Uruguay-Venezuela a las 20. Uruguay-Venezuela, Fabián. 60-40. Gana Uruguay, Pancho. 60-40. Uruguay, Víctor Villalba. 60-40. Uruguay, Denis. 60-40. Uruguay, vos, niño. 50-50.
Empate. Y yo, 60-40. Uruguay. ¿Qué partido tenemos? Argentina-Colombia. Argentina-Colombia 2030. Argentina-Colombia 2030. Pancho López. 50-50. Argentina-Colombia empate, che. Fabián. 60-40. Argentina le gana a Colombia. Vito Villalba. 60-40. Argentina le gana a Colombia. Niño Jorge. 60-40. Argentina le gana a Colombia. Denis. 60-40. Argentina le gana a Colombia. ¿Por qué así en ese tono? Lo otro gritaba. No, y... Está bien, listo. Arturo Rubín, Argentina, Colombia. 50 y 50. Empate. Ahora. El partido Brasil-Paraguay. ¿Querés participar, Fabián, o pasás? Firme. Pancho López, ¿querés pasar o firme text? Firme. ¿Vos, Jorge? Firme. ¿Vos? Sí, firme. ¿Vos? Paso. ¿Qué te pasa, Luis Pared? ¿Tu problema es? Justo el recordman queremos No, escuchar. que él y yo, no. Pero yo necesito preguntar algo antes. No, vos no preguntás ni medio. Nadie Acá te dije que el programa soy yo. Seguimos, comenzamos. Fabián Sanabria. Brasil-Paraguay. 60-40. Gana Brasil, Víctor. Cortito, nadie se va a enojar si digo de verdad lo que pienso, ¿verdad? Y ahí está de verdad. Gana Brasil, dice. No, pero 60-40 digo. Sí. 70-30. ¿Cómo? 70-30. 3 goles de diferencia. Por eso preguntaba, nadie Pero se va claro a enojar. que puede hacer lo que quiere. 70-30. Pancho López. 60-40. Gana Brasil, niño. 50-50. ¿Qué? Empate. ¿Y vos, Denis? Nosotros no Pasamos, pasamos, sí. nosotros con Denis pasamos. Tranquilo, no al vivo. ¿Qué partido tenemos? Perú-Ecuador. Perú-Ecuador. Fabián. 50-50. Empate. Pancho López. 50-50. Muy bien, cerramos contacto exteriores con Fabián y con Pancho, los dos andan empate en Lima. Vos, Víctor Villalba. 60-40. ¿Gana? Perú. Perú, vos. Niño. 60-40. Perú, Denis. 70-30. ¿Cómo? Por 3 goles gana Perú. Perú le gana a Ecuador. Sí, señor. Arturo Rubín, yo. Sí. 50 y 50. Empate. ¿Por qué? ¿Qué vos Perú va a ganar. ¿Y por qué va a ganar Perú? Y esperan a Denis el partido después si empata. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque juega local, Arturo. Se juega la vida. Y Viene a ganar. Ecuador que se arranca los huevos. Perdón, me salió del habla. Contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respaldan los cuadernos de ambas partes, para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazados una fuerte Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola de Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Chupe Quitadol. En EMSA prevemos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Me pone sos un flan porque di empate y le puse un delito. ¿Vio? Ocurre que el empate, si hubiera empatado Perú con Colombia, satisfecho Gareca, porque estos son partidos de resultados. Como se presentó el partido del dominio abrumador de Colombia
Y con el gol que le hace Cueva Flores gol al poste del arquero, es un premio enorme que recibió Perú. Por el desarrollo del partido. Y el empate sirve. El empate te puede llevar a un mundial. Uruguay quedó fuera cuando tomó Fossati por un punto. ¿Ustedes se acuerdan del repechaje? Sí, perdió contra Australia en penales. Sí. Y quedó fuera de un mundial. Con Fossati Para Alemania 2006. Para Alemania. Sí. Entonces no es flan. El tema es que vos tenés que ir por procura del resultado. Cuando Niño da empate, en Paraguay se va a jugar del travesaño. Sí, sí, sí. Empate, yo inclusive un empate 0-0 aguantando. Se cuelga del travesaño y no te va a ruborizar. El partido, Y sí, le voy a contar a los que creen que el empate no sirve. Paraguay fue ultra defensivo contra Francia, con el gol de Blanc, el gol de oro. Y pudo haber terminado empate. Sí, sí, sí. Y pudo haber terminado empate. Y creo que faltando 5 minutos, Blanc mete la pelota cruzada, gol de Francia. ¿Vos no tuviste acaso? Sí. Y bueno, Denis, vos tuviste protagonista. Ultra defensivo. Que creo que un problema en el hombro tuvo Carlos Gamarra. Así es. Todo defensivo y saca. Hoy Paraguay si se encierra, es comprensible. Y se saca un empate, aleluya. Pero Denis, yo no participamos porque va a ser presión de deseo. Tienen los huevos más puestos Víctor Liliana. ¿Cuánto le diste vos? 70-30. Brasil le golea a Paraguay, es decir, le hace 3 goles de diferencia hoy. Lastimosamente sí. Yo realmente no sé cómo va a salir Paraguay, no sé, no me nace nada. Hoy, 5 el mediocampistas, partido. en principio. 5 mediocampistas y un solo delantero. No sé. Sí, pero es defensivo. Y sí, más que eso no, o sea, si sale a atacarlo a Brasil de igual a igual sería suicida, me parece. Ojalá que tenga una buena presentación, buena actitud del equipo. Y si traemos un buen resultado Donde sería se le genial. puede por allí apurar a Brasil en los primeros minutos. No sé si va a esperar que Paraguay. Si en los primeros minutos intentamos allí hacer un golcito en los primeros 10-15 minutos. Porque lo inicial es darle la pelota a Brasil y replegarte. Pero le podemos esos primeros 10-15 minutos, después sí volver todo a tu combo. Pero tratando esos 10-15 minutos de intentar hacerle un gol y después. Sería lo ideal, pero ahora yo pongo la otra película. Si Brasil nos hace un gol temprano va a ser una noche de Allá terror, se ve complicado, porque, para lo que hace Andrés. mentalmente el equipo es frágil y ya va se a caminar comprobó para eso. el 70-30. Y ahí va a ser lastimosamente Si una tempranamente goleada. Si no hacen pasa un eso, gol, ojalá no suceda. Pero mirando los recursos que tiene, es una posibilidad también. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Sergento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afíliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entérate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo, comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Vamos con Angelito Ortiz hoy. ¿Poco escuchaste, Víctor? No. Qué bueno. Listo. Hoy no pude. Yo no. Hoy no pude. Hoy nomás. Difícil a la vida será. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Angelito Ortiz, hoy para cerrar el programa. Colegionario y colegionaria, un placer recibirle en la casa de un amigo que es colorado, y a las autoridades presentes, muchas gracias. Saben que este no es mi fuerte, ¿verdad? Pero me metí a la política para ayudarle a la gente, estar de cerca.
y esta máquina se está calentando. De a poco vamos a llegar con usted otra vez en su casa, en el barrio, y empezar a trabajar juntamente para que los amigos, futuro gobernador como el señor Erico Galeano, que es diputado ahora, para hacerle llegar en la gobernación, en la silla de la gobernación, para que trabajemos juntamente con todos los departamentos. Y eso es importante. Y muchísimas gracias, agradecerle a la familia Amarilla por darle la oportunidad de abrir esta casa, y muchísimas gracias y a disfrutar esta noche. Angelito Ortiz, después hablamos del tema de la selección, ¿no? Angelito Ortiz. Político. Político, ya está metido en la política. Angelito Ortiz. Vamos a cerrar con Angelito Ortiz, en Urbana. Cada me dice, niño, que mucha gente lo escuchó, me pidió la grabación. Tan gracias, correcto, niño. No es como gente como usted, gente que escucha Urbana. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve con toda la feria mensual de Tupí del viernes 4 al domingo 6 de febrero. Vas a encontrar descuentos a precios que solo Tupí te puede ofrecer, al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acorda, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. 13-17. El gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central. Y en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo. Gran remate en Casa Rosada. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas, con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con POS, Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactoland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactoland, la marca número 1, la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones. Y salen sí o sí siempre. Envíos en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joey 188. Pedí CNT, Che por Emoy. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laurel, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista en Iguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvimos, volver. Queríamos hablar, Gerardo Rodrigo, con Raúl Guadiano y caso. Y el representante de Queco Villalba, si insistimos.
Porque el tema es así, ¿no? Raúl ella rescindió contrato. 6 meses tenía de contrato. ¿Y dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Acá libre de pase, ¿cuándo se cierra? A la puta. No sabe, pero. Y campeonato en cuarta fecha. Sí, pero cuarta fecha, entonces. No, cuarta fecha. Vos podés andar. Si en la cuarta fecha no te va a traer. Porque creo que acá en la cuarta fecha se cierra el libre de viernes pase. 18. La tercera entonces. Tercera fecha. La previa a la tercera fecha. O sea, 2 jornadas ya pasarán. Antes de la tercera fecha. Antes de de la 18 de la tercera fecha se cierra el libro de pase. Viernes 18 de febrero. Sí, señor. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Inspires. La Paraguay Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. No hay, lo de Moreno no hay nada, ¿verdad? Y yo creo que después del partido hoy se dará la confirmación. Yo entiendo el mensaje de ayer, es más bien por respeto al Cruzeiro, y al nombrarle a Cerro, es que para mí ya está allí, pero por respeto al Cruzeiro. Entonces termina el partido hoy, ya debe estar su empresario dialogando con Cruzeiro, sale en buenos términos y en los próximos días está por aquí. Me parece que ese es el mensaje, el respeto al Cruzeiro ante todo. ¿Y no es libre? No, sigue teniendo contrato con Cruzeiro. ¿Cuánto tiempo más veo? Y le quedaba contrato. ¿Y vos dijiste que era libre? Él le nombró al Cruzeiro. ¿Pero con quién tiene que negociar Cerro? No, pero él viene en condición de libre, pero tendrá que rescindir el jugador se encarga de cortar vínculo con Cruzeiro, y Cerro lo trae libre. Pero el acuerdo, por lo menos, al cual Cerro quiere llegar es sin pagar a Cruzeiro. Es solamente sueldo con el jugador. Así mismo. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresá a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, a lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Todavía no está cerrado lo de Cerro, Moreno Martí. Y esto es oficial. Lo que le digo es oficial. No está cerrado. Oficialmente Cerro no cerró todavía. Yo tenía la información del Radisson que fueron a hablar con él en Santa Cruz, porque juega su partido en La Paz y va a Santa Cruz después. De Santa Cruz para acá. Ese es el itinerario de él. Mediados 90, Copa Libertadores. Corinthians 0 nos fue 8-2. Corinthians Cerro, sí, 8-2 en el... No fue 7-1, acá dice 7-1, no. Le decía, ciérrense, Gamarra le gritaba a los jugadores de Cerro. 99, y al año siguiente América también goleó 8-2 a Olimpia, en México, en el Estadio Azteca. Imposible, dice el representante de Keco Villalba, Gerardo. ¿Y Javier Acosta? Vamos a ver. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellana, así como también la avenida Mariscal son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, ganas el precio de 93, juega de local y súmate al equipo carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmarezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomare, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py.
Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Asociate a Sol de América a partir de este año, con precios mensuales, juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes, activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes, familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712, seguinos en redes sociales como @soldeamerica.py, Sol de América, tu club del verano. El tema de Moreno faltan detalles. Sí. Y otra cosa, por respeto al jugador, porque faltan detalles para que venga, para que la firma y demás, no le quieren sacar del partido. Claro, está metido en lo que va a hacer. Claro. Por respeto a Moreno Martín. ¿Se entendió? No nacerá. Libertad con jefa de prensa ahora. El viernes va a hablar, dice. Guaraní. Guaraní. ¿Vos crees, Víctor Villalba, que un jefe o jefa de prensa, si vos querés hablar, vos le vas a pedir permiso? Vámonos que nos cuentan otro chiste. Estamos hablando de directivos, de ¿verdad? Guaraní, sí, de Guaraní. Porque los jugadores ya tienen la prohibición desde el año pasado de la llegada de jugadores. Es decir, Javier Acosta depende de la jefa de prensa. Es lo mismo que vos quieras hablar con Víctor, con Cerro, con Juan José Zapag, sí, y te respondan en Cerro, depende del jefe de prensa. Si él autoriza, va a hablar Juan José Zapag. Se escudan en eso. Mira, Napado, que caímos en el fútbol paraguayo. Juan José Zapag habla cuando él quiere. Javier Acosta, director deportivo, habla cuando él lo considere. Miguel Cardona habla cuando él lo considere. Carlito Yanni cuando lo considere, y Douglas Martínez y Juan Carlos Gano. Uno puede caer en decir, sí, tenemos que hacer la jefatura de prensa como una actualización. Porque finalmente así, parecería que tiene que ir por la jefatura de prensa. O si no, son demasiado exquisitos ya. Y estamos cayendo feo ya. Estamos cayendo muy mal. Porque hable o no hable, vos no vas a dejar de ser campeón. O pelear. Y cada vez están más aislados de la afición deportiva. En el paso de compenetrarse y hablar, cada vez más lejos. No puede ser ya lo que caímos. Terrible. A mí me gustaría que me digan, no quiero hablar luego, no voy a hablar. Y que se olviden de la jefatura de prensa. No quiero hablar, no me interesa. ¿Pero por qué jefatura de prensa? ¿Para qué lo utilizan? Eso es utilizar. Sí, excusa. Excusa, te utilizan. No a nosotros, a los jefes de prensa, a la jefa. Sí. Ellos van a resolver si va a hablar o no va a hablar. Estamos todos mal de la cabeza. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, te lleva de vacaciones, sorteamos un viaje al Caribe para 2 personas, además de 15 estadías para pasar un fin de semana en lugares increíbles de nuestro país. Por cada compra de 30.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos. Duplica cupones comprando productos señalados en góndola. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, les espera para vivir una experiencia única, con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Más info al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maga. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellana 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. O para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Limón Conectambro, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortin Limón con Burucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate al resto de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos con el repaso de todas las eliminatorias. Esta fecha arranca en La Paz con el duelo Bolivia-Chile a las 17, Luis. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el Ahorrazo. Uruguay Venezuela juegan a las 20 en Montevideo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 20:30 el partido en la Argentina, Colombia. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. En Belo Horizonte el partido de Paraguay, Paraguay 21:30. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Más de repaso de partidos. Perú-Ecuador juegan a las 23 en Lima. Perú-Ecuador. Con Upisa disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, codril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Repasar la tabla de ubicaciones. Brasil tiene 36 unidades hasta aquí, 32 para Argentina. Tercero, Ecuador con 24, Perú cuarto con 20, quinto, Uruguay 19. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Repito, 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Decimos Uruguay 19 puntos, 17 para Colombia que está sexto. Chile está séptimo con 16, 15 tiene Bolivia, 13 puntos Paraguay, Venezuela 10. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte, y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Breve repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes arranca todo en Villa Elisa, Sol de América Nacional, 18-15 Sol de América Nacional. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Viernes, Olimpia General Caballero, 20:30, no hay modificación, no se posterga el partido Olimpia ante General Caballero de Mallorquín el viernes, 20:30. El sábado, dos partidos, Resistencia ante Tacuaré, Resistencia Tacuaré, el sábado 18:30, el sábado a las 20:45, 12 de octubre Libertad, 12 de octubre Libertad, el sábado 20:45, el domingo los partidos, Guaireña Guaraní, Guaireña local ante Guaraní, 18:15 en el Parque del Guairá, y Cerro Porteño Ameliano el domingo a las 20:30. Así la fecha del fin de semana, tendremos actividad el viernes, el sábado y el domingo. Se juega el viernes el juego de Olimpia General Caballero de Juan León Mallorquín. Bueno, la selección, ¿cómo va a formar hoy? Silva. No lo pone a Víctor Morel, ¿verdad?
Hasta ahora no. ¿Y qué Hasta ahora hace no. Luis Hasta ahora no. Pero llegó a según la información, llegó a trabajar en algún momento con Morel, con trío de volantes centrales. ¿Y después? Mantiene a Arzamendia, que a mí me sorprende que esté otra vez para jugar Arzamendia. David Martínez pensé que iba a ser el número fijo ahí. Pero no sé por qué. Porque Arzamendia no defiende y cuando ataca, las veces que fue ante Uruguay, una sola vez metió un buen centro. Así es. Un error de Geloto sí es que lo pone Arzamendia. Pero sí. bueno. Y repetiría la fórmula con Ojeda también. Ojeda jugando por derecha, otra vez. Sí. ¿No te escuchó, Denis? Y por lo visto no. Tuve una reunión con Barrio Queloto. Yo pensé que Benítez iba a tener posibilidad. Pero mira que ayer dejó claro que no iba a insertar nadie nuevo de titular. Y ahí se entiende, no iba a estar Morales, Enciso, Alan Benítez. De entrada, por lo menos hoy. El contexto del partido va a ser llevar que entre alguno de ellos por lo menos algunos minutos, pero de entrada es la base de siempre. Entra Balbuena por Gómez a la zona defensiva y probablemente Villasanti por Matías en el Rojas, medio campo, sí. que está suspendido. Villasanti con Richard Sánchez sería allí el Richard Sánchez y Ojeda. Que es el tercero allí en cuestión. Y arriba Samudio parece también. Brian Samudio, la presencia de Almirón y como 9 Carlos González. Esa en principio la figura. Robert Rojas por derecha, Fabián Balbuena, Junior Alonso, David Martínez allí. La presencia, o sea, hay una duda, David Martínez o Arzamendia. Brian Ojeda, Matías Villasanti y Richard Sánchez. Brian Samudio por derecha, por izquierda Almirón y lo de Carlos González arriba. Por eso, o sea, hay una duda. Manejaba yo lo de Arzamendia, bien que aclares entonces que Martínez. Ojalá que sea Martínez. Porque hasta suena más lógico que juegue hoy David Martínez. Pero igual atentos a lo que se pueda dar en las próximas horas, ¿verdad? Ojeda jugaría hoy más en el medio, o sea, como interior derecho, porque insisto, serían 5 volantes, 3 de ellos en realidad. Ahí sería Ojeda, Sánchez, Villasanti, la conformación del medio. Bueno, un saludo para Mauricio Amarilla, de Fiel Oyente, comienza un nuevo trabajo. Así que mucho éxito en tu trabajo, Mauricio. Que sea con éxito. Mauricio Amarilla, una nueva etapa en trabajo. Así que sea con éxito. A Mauricio Amarilla. Muy bien. Nos quedamos en lo de la formación paraguaya. Hoy las novedades, si hacemos la comparación con el partido anterior, serían Robert Rojas, David Martínez si entra, luego Villasanti a titular y Brian Samudio. 4 cambios. Pero sigue la duda allí por la izquierda, o sea, sigue Arzamendia o Balbuena. Claro, Balbuena que está ingresando allí en la zona media, mejor dicho, en la zona de la defensa por Gómez, allí con Rojas, Balbuena, Junior Alonso, y allí la duda que sí tenemos, Arzamendia en principio de Víctor también pasaron con Martínez, pero veremos allí cómo se termina armando el medio campo, mejor dicho, la zona de izquierda de la defensa, y en el medio campo el trabajo de Villasanti, Sánchez, Brian Ojeda, Brian Samudio más por derecha, Miguel Almirón por izquierda y Carlos González el único hombre en punta. Brasil hasta ahora 6 cambios definidos en el equipo brasileño. En principio, por lo menos en Brasil hablan de que juega Ederson, en el arco también cambia, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles, Paquetá, Fabinho, Coutinho y arriba el mismo trío de la vez pasada, Rafinha, Cuña y Vinicius Junior. Pero dan la posibilidad de que Vinicius no juegue por esto del Real Madrid, que tiene partido inmediato ante Bilbao por Copa del Rey, y si no juega Vinicius, jugaría Anthony, que hoy está en el Ajax. Rubito. ¿Perdón? Rubito vi Anthony. Anthony sí, teñido estaba la última vez que lo vi. ¿De dónde él es? Jugó en la selección olímpica, está en Ajax, del fútbol holandés. Bueno, vamos con Angelito Ortiz, metido ya en la política. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Angelito, acá estamos viendo uno de tu... ayer estuviste en Areguá, fue la familia amarilla. ¿Cuándo fue eso? Anoche estábamos en la reunión. Bueno. Estamos viendo de a poco por el tema de la política. Queremos llevarle abrazo a ANL como presidente y Santi y Adriana como presidente de la República. Espera un ratito. Correligionario y correligionaria, un placer recibirle en la casa de un amigo que es colorado, y a las autoridades presentes, muchas gracias. Saben que este no es mi fuerte, ¿verdad? Pero me metí a la política para ayudarle a la gente, estar de cerca. Y esta máquina se está calentando, de a poco vamos a llegar con usted otra vez en su casa, en el barrio, y empezar a trabajar juntamente para que los amigos
futuro gobernador como el señor Erico Galeano, que es diputado ahora, para hacerle llegar en la gobernación, en la silla de la gobernación, para que trabajemos juntamente con todos los departamentos. Y eso es importante. Y muchísimas gracias, agradecerle a la familia Amarilla por darle la oportunidad de abrir esta casa, y muchísimas gracias y a disfrutar esta noche. Esa fue tu bienvenida, Ángel. Y primera vez, yo no soy política, pero entré ahí para ayudar a la gente, porque entrando en la política uno le va a ayudar a la gente. Está bien. De afuera es imposible. Dice el discurso como coordinador de Cacupemí de Areguá, apoyando a Erico Galeano para la gobernación, Angelito. Sí, así mismo es, pero Erico es el candidato oficialismo de HC que para la gobernación, y ayer fue en mi zona, que yo manejo mucha gente referente, y ayer le hicimos la bienvenida, le presentamos a nuestra gente y se fue muy contento. ¿Y vos cómo te sentías en la política, Angelito? Y ahora ya más tranquilo, Arturo, pues, cuando empecé me era muy raro, todas las cosas era ahí. Ahora que le estoy tomando el hilo muy tranquilo, y entré ahí, como le dije a la gente y a otros, entré ahí para ayudarle a la gente, a mi barrio, a mi ciudad, que es Areguá, y eso es muy importante. Y estoy también en el tema del deporte, también estoy involucrado. ¿En dónde? No soy el encargado general, ¿verdad? Porque tengo otro rol, ¿verdad? Pero también llevo eso, mi compañero eso me consulta cosas y trato de ayudarle también. ¿En dónde te consultan, perdón, Ángel? ¿En dónde decís? Y para tener contacto con los otros municipios, hacer torneos, hacer torneo municipal, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo estaba en deporte, pero después el intendente me dio otro rol y tenía muchas cosas para hacer, ¿verdad? Y me nombró como gerente no es gerente, de tema de deporte, me nombró el intendente, ¿verdad? Y después me dio otro rol, pero estoy ahí también para coordinar todas las cosas. ¿Y la gente te quiere, Ángel? ¿Te sentís querido? Sí, claro, sí. Yo soy un tipo servicial, pero soy muy humilde, soy leal a la gente. Uno no tiene que mentirle nomás a la gente, tiene que decirle sí o no, nomás dos cosas nomás yo tengo bien claro en mi cabeza. ¿Verdad? Si se puede, si no se puede, tiene que esperar. ¿Verdad? Y eso es muy importante, no mentirle a la gente, porque a veces la gente ya en tema de la política dice, ya viene otra vez, el político siempre nos viene a mentir. Cuando necesita nomás viene, pero no, en mi caso no es así, en nuestro caso no es así. Nosotros si nos comprometemos, porque vamos a cumplir, en algún momento vamos a cumplir con la gente, y esto es muy importante. Y como te digo, a veces si no se puede, tiene que esperar, y así es llegar a la gente, y soy muy bien recibido en mi ciudad, que es Areguá. ¿Y qué es lo que te piden, Ángel? ¿Podés decir trabajo? ¿Qué es lo que puestos? ¿Qué te piden? Sí, primeramente nos piden que el tema de alumbrado, porque es muy oscuro, arreglar sus calles, empedrado, trabajo, porque yo recorro mucho la ciudad que a mí me toca, porque tengo casi 100 referentes que manejo, y eso ya casi 200 personas que son un choferes y eso, y uno tiene que saber manejar entre la gente, y te piden muchas cosas, y en mi mano porque está eso. Yo trato de anotar todas las cosas que me piden la gente, y después me reúno con el jefe, que es el intendente, y me dice, podemos hacer, vamos a esperar más. Entonces yo me voy ya con algo concreto a la gente. Yo no me voy a decirle, sí, te vamos a hacer. Primero me reúno con la gente que son las encargadas, que son los intendentes, los encargados, y si él me autoriza, ahí me voy y empezamos a hacer la obra, y eso es muy importante. Angelito, ¿y el tema de tu granja ya que ya no está más en eso? Yo ya no estoy más en eso, Arturo, porque la política te lleva mucho tiempo, y yo no tengo más tiempo para eso. Me involucro totalmente en la política 24 horas, porque no puedo estar mediodía nomás en la política. ¿Y cuando Tiene que estar 24 horas, día, de noche, cualquier hora que necesite la gente, tiene que estar.
Y algunos se repiten mucho, vos le decís, ya te dije, ¿perdés la paciencia con alguno o no? No. Cuando entré recién sí, porque no sabía dónde yo estaba picando, pero después ya me di cuenta y no hay que chocar con nadie. Tratar de hablar con gente civilizada y saber escuchar, porque atrás de mí hay mucha gente y yo tengo que saber manejar eso, porque soy la cabeza de mi barrio, ¿verdad? Y yo tengo que darle ejemplo, no chocar con nadie, tratar de hablar bien. Somos gente adulta y hablando bien la gente se entiende. Está bien. ¿Y de amores cómo andás? Con romances. Bien, gracias a Dios estoy ahí. ¿Tranquilo ya? Siempre, sí, muy tranquilo. Ahora mucho trabajo y menos con la familia estoy compartiendo, pero estamos ahí, pero porque tomé un compromiso. Cuando yo tomo un compromiso tengo que cumplir y trato de cumplir con todo. ¿Y vos sos técnico recibido, Ángel? Sí, también, pero no, eso es la producción, pero es muy ingrato el fútbol. Vos perdés los partidos y a veces te menosean la gente. Mejor me alejo del fútbol y estoy embocado en el tema de la política. Me gusta ya la política. Ya elegiste. Llevo atrás, podemos opinar, discutir, hablar de fútbol, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Bueno, estoy en otra cosa ya. ¿verdad? ¿En la política? Sí, estoy en la política, entré acá, no me gustaba antes, ¿verdad? Pensaba diferente, pero al entrar ahí, ahora me gusta y, como te digo, da gusto y desde adentro uno le ayuda a mucha gente porque en nuestro país no están bien las cosas y hay que tratar de ayudarnos y yo desde adentro trato de ayudarle a toda la gente. ¿Cómo andás? No le da todo lo gusto a toda la gente porque Areguá ha crecido mucho, son casi 120.000 habitantes, pero sí. A algunos no le vea caer bien, pero trato de hacer bien las cosas, eso es lo más importante. ¿Y como tu discurso, cómo anda? ¿Alguien te enseña oratoria? ¿Cómo haces? No, el discurso fue anoche espontáneo, pero yo no tenía intención de hablar, pero el intendente me pidió, me anotó y bueno, ya estoy en el baile, tengo que bailar, ¿qué voy a hacer? Es un discurso cortito, pero ahora tengo que prepararme porque en cualquier momento me va a tocar y de a poco tengo que adaptar al otro trabajo que es la política, es muy diferente que el fútbol. No, está bien, igual que nosotros estamos hablando muy tranquilo, pero estar entre la gente, frente a la gente, expresarte es otra cosa. Y de a poco me tengo que preparar. Y exponerte también, mira que por teléfono hablamos, pero tenés que saber que uno tiene una posición permanente en la política. Sí, así mismo, pero uno tiene que tener una posición y yo tengo esa posición. Me hago respetar primeramente como persona y le respeto a la persona también, eso es muy importante, respetarnos y que ellos me respeten. Y yo no me siento jefe, yo no me siento nada, yo soy uno más también de la municipalidad, soy uno más de los funcionarios, ¿verdad? Y eso es muy importante, no sentirse más que nadie, porque en la vida todos somos iguales. Sí, señor. El que está arriba, el que está abajo, todos somos iguales. En la política pues nosotros necesitamos de la gente y hay que saber tratarle y llegarle a la gente, porque la gente es el que te lleva arriba. Sin la gente nosotros no somos nada. Y vos, así, en el medio de la política le dijiste a un político, no vaya a mentir, mano, diga esto, no hagas promesas que no vas a cumplir, o te va a llevar su tiempo eso. Eso me va a llevar unos cuantos de tiempo, Arturo, porque yo pues no soy nadie. El diputado, el senador está arriba de mí, el intendente está arriba de mí, yo estoy recién dando los primeros pasos, estoy aprendiendo, ¿verdad? Y no puedo meterme en cosas que no tengo que meter, ¿verdad? Pero más adelante seguramente si tengo ya otros cargos, o si soy presidente de seccionado, miembro o algo, y siempre que yo tenga la razón, vamos a hablar, ¿verdad? Porque como te digo, no tenés que meterle a la gente. Y Ángel, eso es lo que no le gusta a la gente, porque te tiene de la política, pues la gente tiene un mal concepto que el político es mentiroso, ¿verdad? Pero yo creo que algunos nomás son. Tienes que decirle ahora bien a la gente, creo que ellos van a entender. Yo pienso así y no creo que esté equivocado, ¿verdad? Porque
yo le hablo con la verdad, no le mentimos a la gente, te digo, te hablo grupalmente, en Areguá menos nosotros no mentimos, y yo le conozco a Horacio, tampoco es un señor, estando ahí arriba siempre ha ayudado, y Erigo a través del fútbol, yo le conocí a él, un señor muy humilde, y estando y no estando en el poder, él siempre ha ayudado también a Areguá a hacer un hospital para niños, ¿verdad? Y eso es muy importante, siendo que él no es aregüeño, no es nada, ¿verdad? Y no quiere ver que sea gobernador, ahí va a ayudarle a los 19 departamentos que le va a pertenecer a la gobernación. Angelito, ¿y el tema de tu aspiración política cuál es? Porque todo político tiene su aspiración. Es buena conclusión, Arturo. Y mi aspiración es ir paso a paso. Aprender todo, cuando estoy preparado, tirarme para concejal o tirarme para el presidente seccional, de algo hay que comenzar, ¿verdad? Y uno se tiene que preparar. La gente te dice, tenés que tirar, si tenés mucha gente, pero no es así. No es así como pinta, ¿verdad? Vos tenés que saber llegar a la gente, ganar el cariño de ellos y prepararte un poquito. Porque bueno, está bien. No es fácil, ¿verdad? Y después uno se tira y no llega a la meta y se queda por el camino. Yo no quiero fracasar, nunca fracasé en la vida, en lo político. La meta que yo me hice siempre llegué, ¿verdad? Y ahora que estoy en la política me estoy preparando de a poco y seguramente en el 2025 me voy a candidatar. Esa es mi propuesta, candidatarme como concejal de mi barrio, de mi ciudad, que es Areguá. Angelito, o sea que en la política uno habla mal del otro, si te dicen a vos tenés que disparar contra Marito, ¿qué haces? Y en lugares que responde se puede disparar, Arturo. Yo en este momento no puedo disparar porque yo no tengo, no estoy en un cargo de la política. Trabajo en la municipalidad de Areguá, pero no soy alguien para jugarle a nadie. Está bien. En este momento seguramente hay que hablar con propiedad, no decir las cosas por decir nomás. Eso es lo que yo en este poco tiempo que he entrado en la política he aprendido a no saber bien las cosas primero para después disparar. No disparar por disparar, porque son personas que se pueden equivocar, seres humanos somos, nadie es perfecto, Arturo. Entonces hay que saber bien cómo son las cosas en la realidad y después para decir o sacar tus conclusiones. Eso es mi humilde opinión. Pero volvemos, ya tomaste la decisión de estás metido en la política, esto ya está. Sí, eso ya está, ya estoy, Arturo, más de un año y algo estoy trabajando y estoy ahí, estos 4 años que nos toca trabajar otra vez, yo tengo que hacer mi camino para el 2025 ya ser candidato para concejal, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer su camino, sin camino no puede ir en ningún lado. Bueno, 2025, 3 años más. Y 3 años más, 3 años hay que trabajar, todo, y después si por ahí llego a ser concejal, 5 años hay que trabajar con la gente, porque la gente es el que te lleva ahí arriba, entonces vos tenés que estar al lado de la gente cuando uno necesita, y ese es mi pensamiento, llegar a ser concejal en algún momento, si Dios y la Virgen permite, ¿verdad? Y ayudarle a la gente de ahí, porque estando adentro únicamente vas a ayudar a la gente. Está bien, y con relación para cambiar abruptamente, ya viste tu exposición con relación al tema político. ¿Y la selección cómo ves? Brasil hoy, contanos. No veo bien la selección, pero hace que 3 mundiales no estamos yendo. Son partidos para completar, uno le duele, ¿verdad? Porque se dio traer los resultados hasta faltando 3 o 4 fechas para hasta que termine la eliminatoria. Teníamos todavía posibilidades, no supimos aprovechar, porque siempre es importante ganar el local, ser fuerte del local y después buscar unos puntos de visitante. De eso se trata la eliminatoria, y nunca encontramos un equipo equilibrado, siempre cambiamos muchísimo y era muy difícil en nuestra época. Había más jugadores, ¿verdad? En el plano local había 7 o 8 jugadores que podía contar fácilmente para la selección. Venía de afuera gente, ya para nosotros nos acoplábamos bien con ellos y perdimos la mística, perdimos la garra,
no veo esta selección con hambre de ganar, de defender nuestra casaca, que es, porque nosotros dejamos en alto la selección y el que viene tiene que saber que tiene que dejar también en alto, y nosotros le acostumbramos a la gente a llevarle a muchos mundiales, ¿verdad? Y por eso la gente está dolida, pero hay que apoyarle ahora a la selección. Estamos en una etapa muy difícil y tratar de elegir un buen entrenador. En mi humilde opinión, no teníamos que apurarnos, elegir un técnico paraguayo y darle la oportunidad que termine todo esta eliminatoria y después bien planificar lo que se viene, porque era ya complicado clasificar, era y traerle otra vez a un entrenador que yo creo que es caro y que no sabe bien el ambiente político de nosotros, ¿verdad? Y nos apuramos, pero ya se hizo las cosas, ahora hay que tratar de planificar qué será nuestro futuro y tratar de mirar hacia adelante, porque lo que pasó ayer ya no se puede remediar hoy, ¿verdad? Y tratar de terminar bien esta eliminatoria y después planificar ya los trabajos, mirando ya los otros. Ángel, que no se avecina. ¿Mediocampistas eran ustedes, los de antes, hoy no hay? Sí, claro que hay. Yo no te digo que no hay, pues son generaciones. Nuestra generación fue otro, la generación de ahora es otro. No podemos hacer siempre las comparaciones tan altas, porque antes el fútbol no se corría, vos podés caminar, hoy en día no podés caminar, porque si caminas el otro te va a pasar encima, uno tiene que estar bien físicamente y ha cambiado, no podemos hacer tantas comparaciones también de los 90, de los 2000, de 2010, de 2020, o sea, ha cambiado mucho y lo más importante es que el jugador sepa dónde está pisando y que la selección, llegar a la selección es lo máximo, porque uno se prepara para eso y tiene meta en su club, y cuando tiene una meta de llegar a la selección, no es porque vos llegar a la selección ya tenés que conformarte, tenés que tratar de quedarte por muchos años jugando en la selección y defendiendo la casaca. Esa es mi humilde opinión. Bueno, Ángel, ¿qué más que agregarte? Vamos a hablar de fútbol, que es lo tuyo, una cosa va con lo otro. Ahora metido en la política. Política a fondo, ¿eh? Sí, gracias a Dios, pues yo soy, gracias al fútbol también soy conocido. Y eso pues, me ayuda bastante. La gente me reconoce y me es fácil trabajar en la política, porque si en la política o en algún lado la gente no te conoce, pues es más difícil de trabajar. Y yo, gracias a Dios, soy conocido, gracias al fútbol, gracias a ustedes, ¿verdad? Estoy muy agradecido también. Y me es fácil llegar a la gente, porque donde yo me voy la gente me reconoce, al menos que fueron mi camada. Hay jóvenes que seguramente no me conocen, ¿verdad? Porque son jóvenes, pero su padre, su madre, hermano o pariente, ¿vale? Siempre le va a decir, mira, este es fulano, jugaba al fútbol, ¿entendés? Y eso es muy importante. Me es más cómodo, más fácil llegarle a la gente porque estoy conocido y eso me ayuda bastante, Arturo. Bueno, Angelito, seguiremos charlando. Éxito en tu gestión y mucha fuerza en lo que estás haciendo, Ángel. No, muchísimas gracias a usted, un placer y cuando busca. Gracias, Angelito Ortiz. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados. El presidente de la República afirmó que la lucha contra el crimen organizado será permanente con victorias y derrotas. Prometió una vez más mano dura contra los funcionarios del gobierno que están involucrados con criminales. Sin embargo, no fue claro sobre si habrá o no cambios. Mano dura y saneamiento dentro de lo que se puede cuando haya evidencia, como en este caso que ya se abrió sumario, y obviamente los cambios, siempre todos estamos en evaluación, ¿verdad? O sea, yo estoy en evaluación permanente. Ustedes conocen los números, por eso digo, hay días donde tenemos victorias importantes por parte del trabajo de nuestro sistema de seguridad, y hay días dolorosos y trágicos como el que vivimos el 30 de enero a la noche.